ámbito hospitalario. Inclusive yo recuerdo, y de repente a manera de introducción, contarles un poquito esta anécdota, porque es la que más se vincula a lo que seguramente es de interés de ustedes en este aprendizaje, que allá por el año 2020, cuando empezó la pandemia, pues yo trabajaba justamente en una importante empresa de residuos que tiene varias plantas, una de ellas en Villa El Salvador, donde nosotros incineramos los residuos biocontaminados, esos residuos que se recogen de los hospitales, de las clínicas, de los centros de salud. Nosotros los recogíamos con nuestros camioncitos, con nuestros furgones y hacíamos el proceso de incineración. Entonces, eso me trae muchos recuerdos porque en el 2020, cuando todavía recién el tema del COVID-19 era un tema nuevo, un tema desconocido por todos en realidad, y pues a mí me tocaba trabajar, así como ustedes entiendo, la mayoría son del sector salud, es que no todos, pues nos tocaba estar frente. De repente, en mi caso, no frente a un paciente, como seguramente es el caso de muchos de ustedes, pero sí frente a los residuos que generan. Porque inclusive yo recuerdo que allá por el marzo del 2020, si no me equivoco, ganamos la licitación para recoger los residuos hospitalarios de este lugar donde era la Vía Deportiva Nacional, que luego se habilitó, ustedes recuerdan, para que a los pacientes de COVID pudieran ser aislados y tratados. Bueno, nosotros ganamos la licitación para recoger esos residuos. Imagínese usted cómo estaba mi familia preocupada ante un caso o una situación desconocida del COVID-19 y sabiendo que teníamos que estar en el frente todos los días, pues evidentemente era una preocupación absoluta, pues, ¿no? Y creo que a muchos de ustedes seguramente le debe haber pasado situaciones similares. Entonces, quería un poquito empezar con esta introducción, presentándome un poco, hablándoles de mi experiencia previa, de cómo vamos a interactuar en el curso, pues porque no es el estilo que yo uso en mis capacitaciones, solo exponer, sino que me gusta ir explicando, escuchando sus anécdotas, sus consultas, sus participaciones, porque así como se nutre más un programa, en este programa vamos a tener 3 sesiones además, así que vamos a avanzar eh, de una manera adecuada, no vamos a correr con la información, sino lo importante es reforzar lo que yo conozco más, que es la gestión de seguridad, ¿no? Yo les voy a transmitir la gestión de seguridad y se va a completar muy bien, se va a complementar muy bien con lo que ustedes saben. Ustedes son profesionales de la salud, ustedes conocen bastante mejor que yo seguramente el tema de salud y yo voy a ayudar a que ese conocimiento se alinee al tema de seguridad y salud ocupacional, que es mi especialidad, ¿no? Y juntándolo también a este conocimiento que la práctica misma y la actividad profesional me ha dado en el manejo de residuos, que esto lo vamos a ver al final en un módulo independiente, ¿verdad? En la última sesión vamos a ver en extenso los residuos hospitalarios, las clasificaciones de los residuos, los métodos de disposición, eso lo vamos a ver ya en la última sesión. En esta primera sesión que nos reúne nos toca hablar un poco de definiciones, ¿no? Para entender un poquito de la bioseguridad, de todo lo que involucra la bioseguridad, ¿verdad? Eh, Conocer un poquito de los conceptos de bioseguridad, entender qué es la bioseguridad y cómo esta la tenemos que aplicar, ¿no? De inicio empieza por cuidarnos nosotros, pues, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando recibí en algún momento clases de primeros auxilios y luego me tocó también darlas. Ustedes lo saben, pues que uno de los principios básicos, justamente en primeros auxilios, es la bioseguridad. Y en la bioseguridad, en primeros auxilios, siempre nos dicen, antes que tú intervenir al paciente que está con algún problema de salud y que necesita darle un primer auxilio, tú tienes que protegerte, porque ese justamente es tu seguridad. Y esa seguridad de protegerte, el contacto con fluido del paciente, pues es la aplicación de la bioseguridad. Entonces hay varios enfoques como verlo, hay bastante información que vamos a poder compartir a lo largo de estas sesiones. Hoy día en la primera sesión nos toca ver conceptos, definiciones, algunos ejemplos, conocer también casuística de ustedes mismos, de tal forma que la información se pueda nutrir mucho más y más que alguien que les va a enseñar algo nuevo, porque seguramente algunas cosas ustedes ya lo conocen, más yo pretendo ser un interlocutor, un facilitador de la información para de alguna manera la información que ustedes ya tienen, alinearla, encauzarla y tener de esa manera una capacitación que nos aporte, ¿no? Que nos dé conocimiento y que nos ayude a aclarar ideas. ¿Sí? Esa es la idea en general, señores. No sé si ya están todos en la sala. Ustedes pueden participar de diferentes formas. Ahorita voy a empezar a proyectar. Mientras yo voy explicando, si gusta, pues simplemente levanta la mano virtual. De repente, mientras estoy proyectando por ahí, quizás no voy a ver la mano virtual, no hay problema. Usted me dice, si quiere ingeniero, profesor, colega, Piero, no hay problema, me puede llamar también por mi nombre, no hay ningún problema. Me gustaría comentar, ningún inconveniente, bienvenido sea, usted comenta, ¿verdad? Sin embargo, bueno, estas son 2 horas de clase, a la mitad de la clase,
yo siempre hago un pequeño pare para hacer una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, alrededor de las 8, 8:05 por ahí, eh, yo voy a preguntarles si hay alguna consulta, alguna duda, algo que quieran aportar, alguna anécdota, darles un espacio para que también ustedes puedan comentar. Y la otra forma es que ustedes también pueden escribir en el chat. Ustedes pueden ir aportando en el chat. A medida que yo voy avanzando con la información, usted puede ir poniendo algún comentario, algo que esté vinculado al tema que estamos revisando, y de esa manera, pues, poder tener una capacitación bastante nutritiva para todos, ¿no? Y esa es la idea al final, ser un interlocutor para su aprendizaje. Muy bien. Entiendo que la mayoría de ustedes son profesionales del sector salud, así que bienvenida sea esto. Yo también, hace último que estuve haciendo una maestría en seguridad y salud en el trabajo, lo estoy haciendo en la Universidad Cayetano Heredia, y muchos de mis compañeros son médicos también, hay enfermeras, así que últimamente he tenido la oportunidad de interactuar muchísimo con gente del sector salud, y bueno, es muy bueno porque tienen otra óptica. Yo como ingeniero tengo una óptica muy técnica, ¿no? A mí me gusta aplicar controles de ingeniería, ¿no? Poner barreras duras, poner guardas de seguridad, pero la gente de salud con la que yo he estudiado la maestría, con las que trabajo de manera permanente, pues tiene la óptica más bien del desarrollo de una posible enfermedad en el tiempo, y eso está muy bien. De esa manera integramos la información y logramos el objetivo final, que es cuidar y proteger a la persona. Muy bien, señores. Entonces, ya habiendo dicho eso y abierto, claro, la opinión de cualquiera de ustedes al aporte, voy a pasar a proyectar. A ver, vamos a ver. Voy a proyectar mi pantalla y ustedes me van a decir si es que se visualiza bien o si hubiera algún inconveniente. Aunque creo que aquí en el chat varios han aportado, ¿no? Justo yo les decía lo del aporte. Ah, ya, ustedes están, lo que están poniendo es sus presentaciones, ¿no? Que digamos, están colocando que ya están presentes. Ok, Jessica Lázaro, buenas noches. Estefanía María Sánchez, ya, y este es para que ustedes, por favor, ingresen su asistencia. Teresa Florian, Lisbeth, bueno, entonces buenas noches con todos. Vamos a avanzar con la información que tenemos preparado para ustedes. Bien, entonces, por favor, eso sí les voy a pedir si hubiera cualquier inconveniente con audio o con proyección, por favor me comunican, ¿ah? Porque alguna vez puede pasar que por motivo de internet, no lo sé, la señal se corte, yo me quedo hablando y sin enterarme que de repente ya no estamos en conexión, ¿no? Entonces, por favor me comunican para poder arreglar cualquier tema que hubiese vinculado a temas tecnológicos. Entonces vamos a hablar hoy día de bioseguridad y desinfección, pero hoy en la sesión uno, porque en todo el programa con ustedes en estas 3 sesiones vamos a hablar de bioseguridad y desinfección. Pero en esta primera sesión, pues vamos a hablar un poquito de los conceptos, ¿verdad? Y este símbolo nada más que vemos acá en la imagen de la presentación, nos lleva a recordar, por ejemplo, algo muy reciente, porque como ustedes muy bien saben, este símbolo lo hemos estado usando bastante en el COVID-19, ¿verdad? Para todos esos desechos que hemos generado producto de las actividades de intervención médica en el COVID, de procedimientos en el COVID, pues este es el símbolo que usamos, ¿no? Es el símbolo de bioseguridad, es un símbolo eh, que antes se solía usar muy poco, pero ahora, a partir del COVID-19, pues en los últimos 2 años se ha usado bastante, ¿no? Se ha usado muchísimo. Se usa un contenedor color rojo, que es el típico de los residuos peligrosos, eso ya lo vamos a ver con mayor detalle en la tercera sesión, pero sí es importante identificar este símbolo porque es parte eh, de lo que pasó estos 2 años de pandemia y de lo que al final demuestra cómo tenemos que identificar este tipo de residuos, ¿no? Es el de bioseguridad. Entonces vamos a ver en la parte introductoria, vamos a ver un poquito de marco legal, las definiciones, donde vamos a profundizar, ¿ya? Vamos a profundizar un poquito en las definiciones, normativa y los principios, ahí vamos a profundizar, de hecho la sesión está puesta para ello. El tema de residuos, que también lo tengo en este módulo, no lo vamos a tocar hoy porque está puesto en el tercer bloque, ¿ok? Pues está puesto en el tercero. Igual como buenas prácticas de bioseguridad, vamos a verlo en las siguientes sesiones, pero por lo menos lo que es normativa de definiciones sí lo vamos a ver el día de hoy. Me parece que escucho por allí un audio, no sé si es que alguien quería aportar o de repente se ha activado. Si es que por favor puede revisar su audio para que no tengamos interferencia. Ok, le agradezco. Bien, vamos a continuar. Bueno, aunque el COVID-19, como ustedes lo saben,
está prácticamente controlado. Yo no voy a decir que no hay contagios, tampoco soy la persona indicada para decir no hay contagios, pero sí puedo decir, trabajo en varias empresas y doy servicios a varias empresas, sector industrial eh, y otros sectores, pues de que felizmente no está en la misma situación de hace 2 años, como ustedes bien saben. Entonces, 15 millones puede que este dato haya variado, porque la verdad es que con datos del COVID, así como en el Perú, todos sabemos, hay información que no era realista, pues yo no podría asegurar que en el mundo la información que se maneja es realista, pero algún número tenemos que tener, ¿verdad? El número real de muertes por la pandemia en todo el mundo es de casi 15 millones. ¿Y qué país de América Latina tiene mayor exceso de mortalidad? Pues es algo que tenemos que entenderlo, porque por esta falta de control y de conocimiento de estos riesgo biológico, pues lamentablemente tocó pues, a muchos países de América Latina tener mayor tasa de mortalidad justamente, ¿verdad? Casi 15 millones de exceso de muertes a nivel mundial, casi 3 veces más muertes que las muertes por COVID reportadas oficialmente, ¿no? Y ahí viene el tema que yo le decía, ¿no? Porque pues así como en Perú existe esta información no tan clara del valor realista, pues en el mundo seguro que también lo hay. Número oficial de muerte de COVID, 5,4 millones, pero el exceso durante la pandemia en realidad es casi 14,9 millones, la mayoría es varones, una estadística que sí eh, ya se tenía claramente estipulado. Bueno, ahí veo en el chat que alguien dice que no se escucha. eh, ok, ok, bueno, entiendo que es un tema aislado en función a lo que menciona eh, Catixa, pero si hubiera algún inconveniente general, pues por favor me comunican. Ahora, los países de ingreso medio bajo tuvieron mayor exceso de muertes. Pues si sacamos acá porcentajes y revisamos un poquito de porcentajes de la Organización Mundial de la Salud con estadística que no es 2023, sino es del año anterior, pues podemos ver que países de altos ingresos tuvieron un menor porcentaje de víctimas, países de ingreso medio alto 28, países de ingresos medio bajo fueron la mayoría, y bueno, y los países de bajos ingresos, o sea, los extremos en realidad tampoco fueron la mayoría, fueron los países de ingresos medio bajo donde estuvo el mayor fuerte en lo que refiere a volumen, ¿no? De lamentablemente decesos, ¿no? Seguramente porque también países de bajos ingresos como tal, en realidad no son la mayoría del mundo, yo creo que la mayoría sí está en países de ingresos medio bajos, esos son la mayoría de países del mundo. Miren, países diferentes, pandemias diferentes, exceso de muertes por 100.000 habitantes. Esto solo lo muestro como información general, no voy a ahondar durante el resto de la clase solo en el COVID, pero es importante mencionarlo como información genérica porque pues está altamente relacionado. De hecho, yo les comento que en los diferentes sectores con los cuales yo trabajo, industria, servicios, en la matriz I per se, ustedes deben saber que es una matriz I per se, es un documento donde identificamos peligros, evaluamos riesgos y establecemos controles. En todos los sectores industriales y de servicios con los que yo he trabajado, el riesgo biológico prácticamente no era considerado, prácticamente no lo tomaban en cuenta. Pero en la pandemia que pasó, pues esto cambió. Todas las empresas, no importa de qué rubro era, todas consideraban el riesgo biológico en sus matrices y per se, porque la realidad cambió. Entonces, sí es necesario eh, un poquito revisar lo del COVID para recordar cómo es que esto afectó al mundo lamentablemente de una forma importante, ¿verdad? Cifras nacionales, eh, fíjese, así como por tema de COVID hay, digamos, información no oficial sobre un excedente de muertes que las hay en el Perú y también las hay en el mundo, pues también tenemos una data que les quiero compartir, bueno, este es del 2020, referente a los residuos biocontaminados que se generan. ¿Por qué les voy a hablar un poquito de esto? Porque estos tienen alta carga de material biológico, por tal motivo nos expone a diferentes riesgos biológicos. Los residuos peligrosos hospitalarios, más de 20.000 toneladas al año. Los industriales sí son mucho más, ¿ah? No le voy a decir que los hospitalarios son la mayoría, pero es importante conocerlo. Por lo menos 20.000 toneladas de residuos hospitalarios se generan al año. Los industriales sí lo superan ampliamente, son 200.000, pero ese es otro tipo de residuos. Y los domiciliarios, hablando de peligrosos, son tan solo 8.000. Pero ese dato de los domiciliarios 8.000 es porque, ustedes no me dejarán mentir, todavía la cultura de segregación a nivel domiciliario no es la suficiente y tampoco los municipios tienen programas tan adecuados para segregación. Yo creo que solamente algunas muy pocas municipalidades he visto yo que tienen en sus parques pues tachos diferenciados por tipo de residuo
hacen campañas para que los mismos vecinos sepan dónde poner cada residuo. Todavía es una minoría. Si ustedes tienen algún dato, conocen ejemplos de municipios en todo el Perú que hacen esto, pues lo puede compartir en el chat, porque yo he visto, me parece, he visto en Surco, que tiene incluso una planta de, donde pues justamente almacena y clasifica estos residuos, y por ahí uno que otro más, nada más he visto, hay, no muchos, no muchos en realidad que aplican una buena segregación. Por eso probablemente este dato de la generación es de lo que se tiene de dato oficial, pero no realmente lo que se genera, porque seguramente que mucho va a residuo común. Eso lo vamos a ver en la última sesión a detalle, la importancia de segregar adecuadamente los residuos. Los industriales sí son ampliamente mayoría, pues, porque hay muchas más empresas industriales en el Perú, y los hospitalarios, que está vinculado a la actividad que nos reúne, pues sí está en el número aproximado de 20.000 toneladas, según la información oficial que nosotros tenemos como empresa recolectora de residuos. Pues yo le explicaba en la introducción, si es que alguno se conectó después, que yo he trabajado en una muy importante empresa de manejo de residuos peligrosos, donde nosotros también recogíamos los residuos hospitalarios y esta es la data que se tiene, ¿no? De la generación por año. Muy bien, vamos a hablar un poquito entonces de los temas legales. Es importante saber esto, porque pues cada vez que se tiene algún tipo de información es importante alinearla a la legislación, ¿no? Para ver por qué tenemos que tener esta información, qué es lo que lo pide, cuál lo solicita. Entonces vamos a hablar un poquito de la Constitución Política del Perú, donde pues si bien es cierto es bastante genérica y no habla a detalle de la seguridad y salud en el trabajo, pues sí habla de la protección del derecho a la vida, y ahí nomás ya está inmerso pues la seguridad y salud, ¿no? Digamos que da la primera pauta para luego dar toda una apertura de normas que sí son más específicas, y entonces en el sector que ustedes conocen, pues está la Ley General de Salud, la 2842, que sí es mucho más específica. Luego he sombreado acá en negrita aquello que es de mi mayor expertise y de lo que un poquito quiero compartir con ustedes. La ley 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo, pues esta ley aplica a todos los sectores públicos y privados sin excepción, y esta ley, pues, justamente nos establece principios que tenemos que cumplir y que tiene como objetivo fundamental la protección de la persona. Esta ley tiene además un reglamento, el Decreto Supremo 005-2012, R, es el documento que indica cuál es la forma, cómo se tiene que aplicar la ley. Por eso es su reglamento, el reglamento de la ley. Entonces, la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012, son los documentos que son nuestra línea guía para todo lo que hacemos en seguridad y salud en el trabajo. Y este curso, que es de bioseguridad, si bien es cierto, tenemos que ver temas biológicos que nos pueden generar exposición a nosotros o a terceros, también tenemos que conocer que hay una ley de seguridad y salud macro que nos pide que hagamos este tipo de implementaciones. Y dentro de todas esas implementaciones de los servicios de seguridad y salud están las capacitaciones como la que ustedes están recibiendo. Bien, si vamos de manera más específica al tema ya de bioseguridad, pues también hay una resolución jefatural 176-2022, inclusive que es del año pasado nada más, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud, que aprueba el manual de bioseguridad y biocustodia del Instituto Nacional de Salud. Quiere decir que si usted quiere tener una información un poquito más reciente o si quiere profundizar un poquito más en información, pues ahora felizmente todo es público en Google. Muy fácilmente usted puede redactar lo mismo que he puesto acá en la presentación, usted lo pone en su buscador y seguramente va a poder acceder a todo este manual, ¿verdad? Todo el manual de bioseguridad y biocustodia del Instituto Nacional de Salud, donde va a tener pues toda la información detallada de cómo aplicar la bioseguridad. ¿Ok? Bien, entonces, si es que usted quiere profundizar más en el tema. Pero recuerde que en este programa también vamos a hablar de residuos, porque estos residuos, pues, si no son controlados adecuadamente desde la generación, el almacenamiento y la disposición final, pues pueden generar daños importantes a muchas personas. Eso lo vamos a ver en detalle en la tercera sesión. Entonces, en lo que refiere a residuos, nosotros tenemos el decreto ley 1278, que es la que aprueba la ley de gestión integral de los residuos sólidos. ¿Ok? El decreto de ley 1278 aprueba la ley de gestión integral de los residuos sólidos. El decreto supremo 014-2017 del MINAN aprueba el reglamento de ley de gestión integral de los residuos sólidos. El decreto ley 1501 modifica la ley de gestión integral de los residuos sólidos. Y el 001-2022, porque tuvo el año pasado una modificatoria, modifica nuevamente el reglamento de ley de gestión integral de residuos sólidos.
Y entonces, ¿qué quiere decir? Si quiero tener información actualizada, la ultimita de gestión integral de residuos, me voy al Decreto Supremo 001-2022 MINAN, usted lo busca, lo googlea, y pues usted va a tener ahí la última actualización referente al reglamento de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, donde nos habla pues de los residuos sólidos no peligrosos, los peligrosos, nos habla de los lugares de disposición final, ya entre el concepto de la RAE y su tratamiento especial, que no son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es información muy interesante, que usted puede profundizar. Si usted quiere profundizar, pues no hay problema, puede revisar esta información y va a tener detalle de todo lo que estoy mencionando. En estas sesiones nos vamos a enfocar a bioseguridad, eh, a las buenas prácticas de bioseguridad, y también al manejo de los residuos biocontaminados. Es lo que vamos a ver en este programa, ¿verdad? Pero usted tiene acá la posibilidad con esta información de profundizar, e ir un poquito más allá, si así le parece, ¿no? En toda esta información que nos entrega la base legal. Bien. Usted me dice, por favor, si estoy yendo muy rápido, muy despacio. Si quiere que lo haga más lento, me avisa. Si quiere que vaya más rápido, porque esto usted ya se lo conoce, revisa el derecho, no hay problema. Usted me avisa y avanzo más, ningún problema. ¿Ok? Y como ya les mencioné desde el inicio, quiere hacer un aporte, un ejemplo, algún tipo de recibo especial que tuvo, algún caso en el cual de repente alguna situación en la cual no había claridad de cómo generar una protección de bioseguridad, o un caso de si usted lo tiene claro y quiera compartirlo, bienvenido sea, porque así todos aprenden. Muy bien, entonces vamos a entrar ya a las definiciones. Vamos a empezar a revisar un poquito de las definiciones en lo que respecta a bioseguridad. Bien, y tenemos que entrar pues a definiciones que son un poco de organismos internacionales, ¿no? Es importante tener este tipo de definiciones. Entonces, hablemos de lo que indica la OMS. Recuerde que la OMS es la Organización Mundial de la Salud. La bioseguridad o seguridad biológica. Vamos a ver cómo define. Bueno, ahí la N se me cayó, creo que está un poquito cansada la N. Bueno, ya usted sabe que va arriba, definición es lo que dice ahí. Entonces, vamos a hablar de la bioseguridad o seguridad biológica, según la definición de la OMS, que es la OMS, es la Organización Mundial de la Salud. Y esto lo define de la siguiente forma. Es el conjunto de medidas para la prevención y control del riesgo biológico en las actividades con manipulación de microorganismos, pacientes o muestras potencialmente infecciosas, con el fin de evitar la exposición o liberación accidental de agentes biológicos y así proteger ¿a quiénes? A los trabajadores, a la comunidad, al medio ambiente y al producto. Y entonces, quiere decir de que para esto tenemos que tener equipos adecuados y también instalaciones adecuadas. Porque cuando hablamos de los residuos y de los materiales biocontaminados, necesitamos pues equipamiento y necesitamos instalaciones. Dentro de esto es importante formar a las personas, eso es la capacitación. Lo que estamos empezando el día de hoy es justamente parte de eso, de aportarles formación. También es importante tener normas y prácticas de trabajo, es un muy buen control cuando usted manipula material biológico, tener pues normas y prácticas de trabajo ya definidas y también tener definidos los sistemas de contención, ¿no? De cómo manejar una potencial contención del material biológico. Y como esto de acá, que le muestro en este cuadro, a pesar que está de colores, yo lo sé, es un poquito retórico y aparentemente muy teórico, voy a ponerlo más práctico inclusive. Veamos. Primero, la definición que es de la OMS, además, de la Organización Mundial de la Salud, dice que es un conjunto de medidas para la prevención y control del riesgo biológico. Entonces, primero partimos de ahí. Riesgo biológico. ¿Por qué dice riesgo biológico? Y vamos a ir a las definiciones que van desde la ley 29783 que mencioné hace unos minutos, ley de seguridad y salud en el trabajo, y el decreto supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley, para entender lo que es riesgo, porque riesgo es la exposición a un peligro no controlado. Entonces tendríamos que retroceder hacia identificar qué es un peligro, ¿verdad? Un peligro, la legislación peruana lo define como aquel que tiene una característica intrínseca o potencial que te puede generar daño. Esa es la definición legal peruana de peligro.
aquel que tiene una característica intrínseca que te puede generar daño. Entonces, una vez que yo identifico mis peligros, que hay de diferentes tipos, yo ya puedo identificar los riesgos. El riesgo es la exposición a ese peligro. Y acá en esta definición dice que la bioseguridad o seguridad biológica es el conjunto de medidas para la prevención y control de ese riesgo, pero ¿de cuál? Del biológico. ¿Por qué? Nuevamente voy a la base de la legislación, Ley 29783 y el Decreto Supremo 005-2012. Existen diferentes tipos de riesgos, de los cuales el biológico es un tipo nada más. ¿Cuáles son los tipos de riesgos? Y este es en el momento en el que yo le pregunto a ustedes, y de paso aprovecho para que ustedes participen un poquito. Por favor, colóquenme en el chat si alguien lo quiere comentar, bienvenido sea, ¿qué tipo de riesgos conoce? Yo le pongo un ejemplo, aparte del biológico, riesgo mecánico. Ahí le pongo un ejemplo, un riesgo mecánico. Pero hay más riesgos, ¿ah? Hay más riesgos. Y estos riesgos tienen sus agentes. Un riesgo mecánico tiene agentes mecánicos. Un riesgo biológico tiene agentes biológicos. ¿Qué otros riesgos conocen ustedes? Por favor, escríbanme en el chat, yo los voy a leer. Escríbanme ahí en el chat si conoce otro tipo de riesgos para de paso entender si hay un conocimiento general de los diferentes tipos de riesgos y así de esa manera centrarme más en el biológico. Muy bien, por ejemplo, Lisette muy bien menciona riesgo de radiaciones y las radiaciones son un tipo de riesgo, sí, es correcto, y los riesgos químicos también, que es otro tipo de riesgo, excelente, muy bien, Lisette. Es correcto, es otro bloque de riesgo. Entonces, yo le mencioné los riesgos mecánicos, estamos estudiando los riesgos biológicos, también existen los riesgos químicos, las radiaciones pertenecen a los riesgos eh, radiológicos, ¿sí? Que son por las radiaciones, tal cual como lo menciona. Y de hecho, otros programas que desarrollamos y otros cursos que hacemos pues solamente riesgo químico, hacemos solamente riesgo mecánico, porque cada uno tiene toda una infinidad de teoría, ¿no? Y una serie de casuística. Bien, entonces, con el aporte de Lisette, si alguien más quiere aportar, bienvenido sea. Pues efectivamente lo que les quiero mostrar es que existen diferentes tipos de riesgos, se los menciono. Riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico, riesgo ergonómico, que también es algo que los médicos y profesionales de enfermería y otros profesionales de salud conocen. Riesgo psicosocial, que los psicólogos lo conocen, pero también los profesionales de salud y también los especialistas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces existen diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Un poquito para entender que lo que estamos viendo hoy es el biológico. No es tan solo, no es el absoluto, sino tan solo es una parte de un conjunto de riesgos que existen. Y que ustedes, si bien es cierto, probablemente por su actividad, principalmente están expuestos al riesgo biológico, no solamente están expuestos al biológico, ustedes también están expuestos a riesgos físicos, a riesgos químicos, como dice Rosario Cabrera, a riesgos ambientales que también los hay, por polución y otros. Como dice Julio García, riesgos mecánicos, movimiento de máquinas, si tienen ustedes una trituradora de repente, pues este es un riesgo mecánico. Entonces, es más, el solo hecho de manejar una ambulancia, usted ya está expuesto a un riesgo mecánico, como dice Marianela Ramos, riesgos físico-químicos, pues porque cuando se hacen diluciones de las muestras, cuando usted prepara alguna dilución, ¿no? Para poner alguna vacuna o para colocar algún tipo de medicamento, usted hace una dilución o una mezcla de un material con otro material, esto puede generar vapores, emanan gases, entonces estamos expuestos también a riesgos físico-químicos, como bien dice Marianela Ramos. Por tal motivo existen varios tipos de riesgos, como ustedes muy bien están poniendo en el chat. Entonces, ¿qué quiero con esto? Procurar que ustedes puedan también entender y tener información, que los riesgos biológicos en los cuales ustedes se exponen no son los únicos tipos de riesgos, es un riesgo importante, especialmente para ustedes, es verdad, pero existen muchos más tipos de riesgos a los cuales todos nos exponemos y que es importante conocerlos. Muy bien, entonces, fíjese usted que entonces con esta definición de la Organización Mundial de la Salud, eh, nos pide tener el conjunto de medidas para la prevención y el control de ese riesgo biológico. ¿En qué actividades? Fíjense, las actividades que generan esta exposición a riesgo biológico tampoco son pocas, ¿ah? Fíjese usted, y acá yo también le voy a pedir su participación en unos minutos. Las actividades que generan exposición a riesgo biológico tienen que ver con manipulación de microorganismos, manipulación de pacientes o muestras potencialmente infecciosas, ¿verdad? Entonces, esta bioseguridad o seguridad biológica es ese conjunto de medidas que buscan prevenir y controlar el riesgo biológico en las actividades de manipulación de microorganismos, manipulación de los pacientes o manipulación de las muestras, con el fin de evitar la exposición o liberación accidental de estos agentes biológicos.
Y es tal cual, ¿ah? Porque, por ejemplo, manipulación de microorganismos, los que toman una muestra, un fluido, y luego tienen que llevarlo a un laboratorio para ensayo, ellos están manipulando microorganismos, pues. En mujeres, usted en la época de COVID, los que tenían que sacar muestras del fluido corporal para análisis, vaya, usted qué nivel de exposición que tenía. Están manipulando probablemente el microorganismo directo. Y pongo el ejemplo del COVID porque es lo más reciente, pero no son los únicos. Hay otro tipo de microorganismos que, pues, evidentemente, los profesionales de la salud manipulan, ¿verdad? La manipulación directa del paciente, como en el tiempo del COVID también lo fue, ¿no? Cuando le tenían que dar asistencia directa, pues usted manipulaba directamente al paciente y entonces este paciente tiene pues una carga de microorganismos biológicos, ustedes tienen el nombre exacto si es carga viral en un caso u otro tipo de carga, pero tiene al microorganismo biológico. Y entonces la manipulación del paciente también pues es otro tipo de necesidad de aplicar bioseguridad, ¿verdad? De acuerdo a la definición de la OMS o las muestras, ¿no? Las muestras que tenían que ser trasladadas para análisis. Yo recuerdo que no necesariamente en el lugar donde se saca la muestra era el lugar donde usted le iba a hacer el análisis. De repente la muestra se sacaba en un lugar, especialmente creo en la primera parte de la pandemia, y luego tenía que llevarlo a otro sitio a analizar. Ese traslado, hay una muestra ahí, y la persona que lo traslada está en exposición. Pues esa persona tiene que tener también la aplicación de la bioseguridad o la seguridad biológica. Y todo esto con el fin de evitar exposición o liberación accidental de agentes biológicos y así proteger evidentemente a los trabajadores, que son los que manipulan, no solamente a los trabajadores, ¿ah? También a la comunidad, porque usted imagínese, puede pasar, ¿ah? Por ejemplo, en el sector que yo he elaborado, que es el manejo de residuos y dentro de ellos los residuos biocontaminados, sí nos ha pasado alguna vez que una carga en nuestro furgón se nos ha caído. Y si esa carga nosotros no lo recogemos, aplicamos el plan de contingencia y respuesta a emergencia ante derrame de material biológico, si no aplicamos eso, pues está expuesto que cualquier persona de la comunidad que no tiene nada que ver con este material, pues se aproxime, tenga contacto con el material biológico y pueda enfermarse. Entonces también la bioseguridad busca proteger al trabajador y de manera indirecta a la comunidad. Como también puede pasar al que está trasladando una muestra médica, que se le caiga la muestra en el camino, tantas posibilidades que hay, ¿no? O que pues por un error, ahora que la delincuencia lamentablemente está bastante en boga, piensen que es otra cosa y no una muestra y se lo quiten y se caiga por el camino, lo abren en un sitio indebido y entonces la comunidad se expone, ¿no? Entonces, también lo que busca la OMS con esta definición es hablar de establecer este conjunto de medidas de prevención para evitar justamente que estas actividades, ¿no? Con microorganismos, pacientes o muestras, puedan afectar a trabajadores y su comunidad. Evidentemente también al medio ambiente, porque como ahí justo mencionaron en el chat, también existe el riesgo medioambiental por contaminación, polución y demás, pues esto puede lamentablemente también generar contaminación del medio ambiente. Imagínense que caiga en un cauce de agua y esto llegue al mar o llegue a un río, un agente biocontaminado, y luego en el río cauce abajo hay animales que beben esta agua, hay personas que a veces lavan su ropa o cogen agua para cocina en zonas alejadas del Perú, y entonces pues imagínese usted el tremendo daño que se puede ocasionar. Y es un poquito lo que tenemos que tener claridad de cómo estos agentes biocontaminados pues realmente sí pueden generar un daño importante. Y también el producto, ¿ah? ¿Y por qué hablamos del producto? Miren, yo le voy a poner un ejemplo. Yo les dije en la introducción de que si bien es cierto, también he trabajado algunos años en el sector de residuos, también he trabajado pues en los sectores industriales y en las plantas de alimentos a las cuales yo he prestado servicios años atrás, pues nosotros hacíamos muestreos biológicos para verificar microorganismos. Usábamos unas placas Petri para monitorear las UFC, que son las unidades formadoras de colonia, para verificar la cantidad de algún agente microbiano presente en el lugar, porque esto podía contaminar el producto. Porque pues en las plantas de producción a nosotros nos interesa mucho proteger al producto porque no puede salir un producto contaminado que luego va a ir para consumo humano. Entonces nosotros hacíamos pruebas biológicas. Por tal motivo, esta bioseguridad o seguridad biológica, como bien lo dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, lo que busca finalmente es establecer esas medidas de prevención y control de riesgo biológico. Ya vio usted que existen varios tipos de riesgo, el biológico tan solo es uno de los varios que existen, para proteger, pues, al final, a trabajadores, a la comunidad, al medio ambiente e inclusive al producto, ¿verdad? Y es lo que busca la OMS en esta definición y en esta revisión del concepto que hemos estado verificando. Bien, pero yo le decía que para esto, pues necesita usted tener equipos, ¿no?
Pues, ¿cómo hago el muestreo de riesgo de la contaminación biológica si no tengo pues mis plaquitas Petri que le he mencionado, mi caldo de cultivo, ¿no? El agar, o seguro sustancias equivalentes que ustedes utilizan para hacer sus ensayos? ¿Cómo lo hago? Pues si no tengo equipo, materiales de protección, ¿no? Los guantes para bioseguridad, protección respiratoria, dependiendo del tipo de agente, ¿no? Y también instalación adecuada, ¿no? Que permita hacer una buena limpieza, que tenga pasillos adecuados y lugares adecuados, ¿no? Bueno, y lo que estamos haciendo ahora, como les dije, es el proceso de formación. Sin embargo, es importante que ustedes también documenten cómo es el trabajo para los residuos biológicos y los materiales biocontaminados en general y para la manipulación de materiales biológicos. Y también tener un plan de emergencia de cómo actuar, como yo les mencioné. A mí alguna vez se nos derramó pues en ruta, pero sí teníamos un plan de contingencia de primero de cómo la bioseguridad de la persona, que es lo más importante, cómo protegerse el trabajador y luego proceder al recojo de este material y la desinfección del lugar, inclusive. Inclusive. Es más, le voy a contar un caso más, una casuística más, antes de pasar al siguiente punto. En uno de los servicios más recientes que yo ejecuto en el sector industrial, usted sabe que hace unos meses atrás se habló mucho de la gripe aviar y de esta potencial gripe que estaban contagiando las aves. Entonces, en algunos sectores industriales en los que yo presto servicios, por ejemplo, en el sector portuario, ahora también estoy prestando servicios al sector portuario, pues hay muchas aves, pues, porque en el mar hay un montón de aves y todas están dentro del puerto caminando. Pero es verdad que hace 2 meses aproximadamente empezaban a morirse de la nada. Una tras una, las pobres aves iban cayendo. Entonces, eso no se puede recoger así nomás, porque así como el COVID nos asustó muchísimo al inicio del tema de la gripe aviar, también se pensaba que podía tener este mismo nivel de daño, ¿no? Y había desconocimiento. Entonces nosotros contratamos una empresa especializada para que haga el recojo de estas aves muertas. Y ellos aplicaban la bioseguridad, pues, si era parte de lo que nosotros verificábamos. ¿Cómo lo hacían? Primero, la persona que iba a hacer el recojo del ave se protegía. Estos trajes blancos que también se usaban en época de COVID, ¿no? Estos trajes que son los trajes de bioseguridad, para aislar a la persona. Luego se ponía mascarilla para evitar respirar el polvío que pudiera generar pues el ave ya muerto en descomposición. Eh, Iba con lentes de seguridad para proteger también cualquier salpicadura a la vista, guantes evidentemente de nitrilo, bolsas rojas y unas lampas y además material de desinfección, no solo llevaba alcohol. No recuerdo el nombre exacto del agente desinfectante de QM, me parece que se llamaba, que es un agente desinfectante de alta potencia, que luego de recoger con una lámpara la ave muerta, procedía a la desinfección del lugar, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí estado la ave muerta y podría haber resto biológico. Pero antes de aplicar esto, la persona se protegía. Y luego esto iba a un contenedor especial con el diseño que ya hemos visto al inicio del riesgo biológico para tenerlo aislado a este material biocontaminado porque es una ave muerta. Es un material biocontaminado. Entonces, como ve usted, también algunos sectores industriales, no necesariamente de salud, pues se hacen actividades que están vinculadas también a riesgo biológico. Sin embargo, evidentemente, en la manipulación de pacientes y muestras humanas, pues tenemos una exposición de mayor continuidad seguramente, ¿verdad? Mucho más continua. Bien, entonces ahora que ya hemos visto esta parte de las definiciones y en unos minutos cuando pasemos a la ronda de preguntas y respuestas, seguro yo les voy a hacer algunas preguntas, ustedes también algún comentario que consideren oportuno. Vamos a hablar un poquito entonces de qué es la bioseguridad y el símbolo que ya veníamos revisando desde el inicio de la capacitación. Entonces la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y dar seguridad al personal, trabajador, pacientes y comunidad frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos. Y también podría ser por otros agentes, ¿no? Como los físicos, químicos, mecánicos y otros, ¿no? Que puede existir. El símbolo siempre nos va a acompañar. En inglés usted sabe que significa biohazard, ¿no? Hazard peligro, este es peligro biológico, ¿verdad? Entonces este símbolo nos va a acompañar prácticamente toda la capacitación. Entonces debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Fíjese que en salud y en otros sectores, mucho sucede a veces el exceso de confianza. Cuando una persona piensa, pues, de que como ya conoce el riesgo, en este caso del riesgo biológico, piensa que como ya lo conoces, pues no te va a hacer daño. Y bajamos la guardia, como se dice, ¿no? Dejamos de protegernos o disminuimos el nivel de protección.
Y eso realmente es muy peligroso. Eso pasa en todos los sectores, pasa en el sector salud y pasa en otros sectores, servicios, industria, sucede, ¿no? Que por el exceso de confianza la persona baja la guardia y de repente no tiene el nivel de protección que tendría que usar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una doctrina de comportamiento que tiene que lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Entonces, el primer paso para poder aplicar bien la bioseguridad es poder recibir información, pues, ¿no? Recibir conocimiento. Porque también se podría decir, bueno, tenga un texto y léalo, no tenga un afiche y léalo, pero va a ser igual, pues, ¿no? No es lo mismo que por lo menos pueda explicarles un poquito con mayor detalle, inclusive como le decía desde el inicio, ustedes tengan la oportunidad también de preguntar, de aportar o de participar, ¿no? Entonces, esto hace que usted reciba información de una manera más adecuada, ¿ok? Bien, vamos a ir entrando, y era mi proyección que más o menos a partir de la mitad de la capacitación ya revisemos las normas de bioseguridad con mayor detalle, ¿ok? Entonces voy a poner la presentación de normas de bioseguridad, pero como yo les mencioné al inicio, voy a entrar a verificar el chat para hacerles algunos comentarios, algunas preguntas, y también si hubiera algún aporte de ustedes, también bienvenido sea. ¿Ok? Entonces, hay que entender que existen normas de bioseguridad y que estas en realidad están destinadas a disminuir los accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. También están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes detectadas o no de infección, porque puede ser que la fuente detectada de infección usted ya la conozca, pero puede ser que tampoco la tenga identificada y sí puede ser fuente de infección. Entonces la pregunta, para poder abrir un poquito el tema de la conversación que les mencionaba sobre mitad de capacitación, es la siguiente para ustedes. Quiero que usted me comente, en función de su experiencia y su conocimiento, qué tipo de accidentes vinculados al riesgo biológico usted puede tener en estos trabajos en el sector salud que usted realiza. Yo sé que usted me puede decir también tropezarse, caerse, sí, pero en este caso no lo vamos a enfocar a tropiezos, caídas, que está vinculado pues evidentemente a otro tipo de riesgo, tampoco a mala postura, que está relacionado a riesgo ergonómico, tampoco a baja iluminación, que está relacionado a un riesgo físico, sino lo vamos a encaminar a los riesgos biológicos, porque lo que hemos visto minutos atrás es que existe diferentes tipos de riesgo, y con los ejemplos que yo ahora le he mencionado, le he podido mostrar que usted está expuesto a diferentes tipos de riesgos, no solamente biológicos. Pero en esta sesión nos vamos a enfocar solamente a biológico. Entonces la pregunta es para ustedes, ¿qué tipo de accidentes podría tener o qué tipo de exposición podría tener en función a la exposición con materiales o agentes biológicos? Escríbame por favor en el chat. ¿Qué tipo de accidente usted identifica que podría tener producto de la exposición a estos materiales biológicos en función a lo que hemos estado revisando en esta primera hora de capacitación? ¿Qué tipo de accidentes? Yo, si gusta, le menciono uno que en el sector en el cual yo laboré y presté servicios nos ha pasado, ¿ah? Que es el pinchazo. El pinchazo es un tipo de accidente, pues. Yo le voy a comentar y le invito a que usted, por favor, en el chat pueda colocar, o si gusta también lo puede hacer por línea abierta, qué tipo de accidentes usted identifica en las actividades que usted realiza está vinculado al riesgo biológico. Bien, Marianela ha dicho algo muy cierto, gracias Marianela. Ahorita voy a profundizar con lo que dice Marianela, que es cortadura. Pero para no cortar la vía de lo que yo les iba a contar, les iba a contar un caso primero propio, lo voy a comentar, porque también he visto esos casos, lo que menciona Marianela Ramos referente a cortadura. En masa, por favor, siga poniendo otro tipo de accidente que se puede generar en las actividades del sector salud vinculado al riesgo biológico, pero le empiezo a contar mi caso. Fíjese, en la empresa de residuos, nosotros evidentemente recogemos residuos del sector hospitalario, pero nos pasó una vez que estas bolsas que recogemos, nosotros no abrimos la bolsa para ver qué hay adentro, pues, ¿no? Evidentemente confiamos en la adecuada segregación. De segregación vamos a hablar en la tercera sesión, ¿ah? Ahí voy a explayarme en segregación, métodos de segregación, qué cosa es segregación, los diferentes tipos de colores específicamente del sector hospitalario, eso lo vamos a ver en la tercera sesión. Pero por ahora, lo que sí le quiero contar en este ejemplo, que fue un caso propio además que terminó en un accidente laboral, es pues que
Como nosotros no abrimos las bolsas de los residuos para ver qué cosa hay dentro, pues usted sabe que eh, lamentablemente quien elimina el residuo a veces no piensa en que no va a recoger o no piensa que hay después de. Y pues habían agujas, jeringas, porque simplemente estaban botadas y alguna de ellas sin este capuchón o cabeza que tiene para proteger la parte de la aguja, pues simplemente estaban botadas así nomás. ¿Y qué pasa? Que el trabajador, si bien es cierto, el procedimiento de trabajo nuestro, porque yo les mencioné minutos atrás que es necesario y conveniente tener procedimientos, aparte de la capacitación como la que estamos haciendo hoy, también es bueno tener procedimientos para saber cómo se tienen que hacer los trabajos. Bueno, nosotros teníamos procedimiento y nuestro procedimiento decía que las bolsas con residuo biocontaminado se cogen de arriba, del capuchón, del nudo de la bolsa. ¿Por qué? Pues porque es probable que efectivamente una mala segregación tenga agujas sueltas, vidrios sueltos y otros materiales que pueden ser cortantes, como lo que dice Marianela, y ahorita voy a poner ese ejemplo, o pinchaduras, como lo que nos pasó a nosotros. Sin embargo, ¿saben qué es lo peculiar? Que a pesar que el trabajador lo cogió de la parte, de la parte amarrada de la bolsa, una aguja estaba puesto con la punta hacia arriba. Y cuando cogió esta parte, pues lamentablemente la aguja penetró el guante y le pinchó la mano. Evidentemente el nivel de daño a la persona visible es muy poco, pues, porque una pinchadura no es más que un huequito donde sale sangre. Pero eso es, digamos, el gran defecto y a la vez diferencia que tiene el riesgo biológico con todos los demás riesgos. Para mí un riesgo mecánico es muy fácil de verlo, porque yo veo una máquina cortadora y yo sé que si meto mi mano ahí me la va a cortar, pues. Veo una prensadora y yo veo que si meto el brazo ahí me lo va a prensar y me lo va a chancar. Es muy fácil ver el riesgo, los riesgos mecánicos. Riesgo químico, pues yo veo los gases que se emanan, es muy fácil identificarlo. Pero el riesgo biológico, la gran dificultad con el riesgo biológico es que no lo veo, porque un microorganismo no lo veo. Y entonces mi trabajador con el pinchazo, pues ni se queja porque no le duele. Pero una vez que comentó que había tenido este caso, inmediatamente hay que hacerle pruebas de sangre, análisis de sangre, una evacuación y ver el antecedente, qué tipo de materiales, o sea, hacer trazabilidad, qué tipo de materiales se han dispuesto en esa bolsa de residuos, en ese establecimiento de salud, en ese día, o sea, una trazabilidad para saber qué tipo de personas eran enfermas o sanas fueron pinchadas. Imagínese usted todo el trabajo que esto involucra, pues porque como es un riesgo biológico, la dificultad del riesgo biológico con referente a los otros riesgos es que eh, no me da visibilidad inmediata. Yo no lo veo inmediatamente. Yo no puedo determinar con tanta facilidad el daño que me hace. Tengo que hacer toda una investigación para ver de dónde proviene y entonces a través de esa trazabilidad saber el potencial daño. ¿Eh? Y eso nos pasó a nosotros, tuvimos que hacer eso. Felizmente después de los análisis su sangre permanecía limpia, en la trazabilidad vimos que eran muestras para hacer análisis de sangre, o sea, no era una intervención por curación ni nada de eso, sino eran muestras para analizar sangre, o sea, de personas aparentemente sanas. Es aparentemente porque nosotros no podemos saber, y entonces pues no pasó a mayores, pero fíjese usted la exposición que se genera por bioseguridad. Ahora voy a mencionar de lo que dice pues Marianela. Y sí, lo que dice María Francia es justo lo que yo comentaba, porque esa pinchadura que bien dice Marianela Francia con jeringa usada es lo que nos pasó, pues. El ejemplo que yo comentaba es tal cual lo que dice María Francia, y ahorita voy a comentar lo de la cortadura que dice Marianela, porque lo que dice María Francia es justo el caso que nos sucedió a nosotros, ¿no? Pincharse con una jeringa usada, porque es lo que el personal de salud coloca en los tachos, pero si usted no lo dispone de una forma adecuada, podría perjudicar a otras personas. Recuerde que cuando nosotros vimos la definición de la OMS decía en su definición que la bioseguridad es un conjunto de estrategias para justamente evitar la exposición a riesgo biológico que se genera pues en la manipulación, en el traslado, ¿no? Para proteger al trabajador, pero también a la comunidad, ¿no? Entonces fíjese usted cómo esto lamentablemente nos protegió porque hubo una mala segregación inicial. Y ahora voy a hablar de la cortadura que dice Marianela, pues porque también hay casos de esto y también nos ha pasado lamentablemente. Imagínese usted que uno de los... hay diferentes formas de cortadura. Seguramente el grupo debe haber médicos, también profesionales de enfermería. Cuando ustedes hacen intervenciones, utilizan materiales muy filosos, ¿no? Eh, porque ustedes hacen intervenciones muy finas. Yo no sé si alguna vez le habrá pasado, yo supongo que sí, porque ustedes más de una vez tienen que hacer este tipo de intervenciones y entonces que en un mal cálculo, en un mal movimiento, pues se corte, ¿no? Si es que le ha pasado y puede comentarlo, bienvenido sea, nos va a ayudar a nutrir mucho el contenido de la información. Yo supongo que sí, porque si inclusive a nivel doméstico, digo supongo pues porque yo no soy médico, yo no ejecuto ese tipo de intervenciones,
pero sí lo asimilo a los ejemplos que le menciono de actividades vinculadas al sector hospitalario, y entonces, incluso para actividades comunes y convencionales, donde las personas que cocinan en sus domicilios alguna vez se han cortado, hasta yo alguna vez me he tenido que cortar partiendo un limón para preparar algo, pues entonces yo entendería que también en el sector salud esa exposición existe, sus guantes no son anticorte y no podría hacerlo, porque usted tiene que manipular, y entonces pues existe esta exposición. Pero sí me ha pasado en el ámbito de recojo de residuos hospitalarios también la cortadura, porque alguna vez un material de ensayo, un recipiente donde ustedes guardaban muestras de ensayo, a alguien se le cayó, terminó roto, y esto roto, ¿qué creen? Pues lo pusieron pues en la bolsa de residuos. No es la forma correcta, ¿no? En la tercera sesión yo le voy a explicar que cuando hay este tipo de materiales, lo correcto es envolverlo en cartón o en algún tipo de material para justamente evitar que otra persona cuando lo manipule se corte, ¿no? Y es lo que nos pasó. En ese tiempo no teníamos todavía estandarizado que las bolsas con residuos se cogieran de la parte del nudo, y entonces alguien lo cogió de abajo y lamentablemente se cortó también, se cortó. Luego ya implementamos los guantes anticorte y otro tipo de controles, ¿verdad? Y fíjense qué interesante porque María Francia me habla del bisturí, pues este es un tema netamente de ustedes, entiendo que es muy filoso, muy filoso. Evidentemente hay una exposición biológica alta, porque usted ha cortado pues un organismo vivo, entonces dependiendo del nivel de salud o enfermedad, pues evidentemente un bisturí usado está cargado con un material biológico importante. Eh, Entiendo que si es mucho tiempo que está usado por un tema propio de la naturaleza de la oxidación y el oxígeno, probablemente baje su nivel de peligrosidad, pero pues esto no es algo que yo inmediatamente pueda saber. Yo encuentro un bisturí usado, yo en el momento no sé si está recién fresco que ha sido botado, tiene 2 días, yo no lo sé. Entonces, como le decía minutos atrás, el riesgo biológico tiene la complejidad que yo no puedo visualizar el nivel de riesgo real. Yo no lo visualizo. Esa es su mayor dificultad y por eso la importancia de tener que conocerlo, pues. Y especialmente ustedes, que la ventaja que ustedes tienen sobre profesionales de otros sectores, porque, bueno, por lo menos en el sector que yo he elaborado, que es el de materiales peligrosos y residuos, pues también conocen del tema biológico, pero otros sectores tienen muy poca información, muy poco saben o casi nada saben de riesgo biológico. Ustedes por su actividad propia, por eso yo le decía en el inicio, yo simplemente trato de ser un facilitador, ustedes por su actividad profesional propia, ustedes sí saben que están expuestos a diferentes materiales biológicos. Entonces el bisturí usado, pues definitivamente, como dice María Francia, nos genera una gran exposición. O como dice Oscar García, por ejemplo, con el bisturí realizando un procedimiento en el área tópico, sí, pues ciertamente, como dice Oscar, una mala manipulación puede pasar, al final somos seres humanos. Así como yo supongo en algún momento, supongo, ¿no? Porque pasa pues en los sectores que lo podemos cerrar, hacer una intervención, usted cortó un poquito de más, ¿no? Eh, Lamentablemente puede pasar, no debe pasar, a veces le llaman negligencia, pero ciertamente somos seres humanos. Pues también si alguien está muy cerca y se le escapó, pues, ¿no? Como quien dice, si en la industria nos pasa, imagínese usted, en las actividades que ustedes hacen, se le escapó y alguien está cerca, se le escapó el bisturí, puede cortarle si tiene material biológico, generar por ahí algún tipo de contaminación. Entonces, es importante porque en esta dinámica que yo estoy haciendo a mitad de capacitación, yo quería conocer un poquito más de la percepción que ustedes tienen sobre este tipo de procedimientos que sí generan exposición biológica, pues, ¿no? Que sí generan y que lamentablemente puede exponer a personas desde nosotros mismos como también a otras personas. Bueno, los invito a que sigan poniendo por favor en el chat otros ejemplos. Agradezco la participación de Oscar García, agradezco la participación de María Francia. Si tuviera que calificar, definitivamente un par de puntos más. Agradezco la participación de Marianela Ramos. Bueno, si es que toca que eh, la organización del curso, CESAP, me pide calificaciones, pues definitivamente yo voy a mencionar unos puntitos más por la participación para Oscar García, María Francia, Marianela Ramos. Y obviamente todos los que anteriormente han participado, ¿no? Julio García, Rosario Cabrera, Katy Bayona, Lisette Mendoza, ¿no? Catixa Juliana, Stephanie Estrellita, no, bueno, ya solo saludo. Ya, ok. Bien, entonces vamos a continuar. Hemos hablado de a qué están destinadas estas normas de bioseguridad, ¿no? Que en esencia es reducir el riesgo de transmisión de estos microorganismos
de fuentes detectadas o no de infección. Están destinadas también a proteger la salud y brindar seguridad al personal de salud. Por eso se establecen normas de bioseguridad. Además, buscan proteger a otros pacientes de infecciones cruzadas. Eh, Entiendo, puede que evidentemente, si no pasa por un proceso de desinfección, ustedes en la esterilización inclusive de los materiales de intervención, pues esto podría generar infecciones inclusive cruzadas, o si este proceso de esterilización no es bien hecho, pues definitivamente puede generar este tipo de inconvenientes. Además, las normas de bioseguridad también buscan comprometer a todas aquellas otras personas de niveles directivos, ¿no? Porque ustedes, parte de un establecimiento de salud, de una empresa del sector salud, pues también tienen una plana directiva, tienen un director médico, por ahí tienen socios de la empresa, si hay inversionistas o accionistas. Y entonces yo le digo una cosa, pues es la bioseguridad también tiene que comprometerlos a ellos, no solamente es de las personas que ejecutan la actividad en el día a día, sino también va a nivel de dirección y gerencia, porque recuerde que se necesita recursos. Por ejemplo, si hablamos, tenemos stock de guantes suficientes, de la ropa descartable o los mamelucos impermeables para bioseguridad, de la protección respiratoria, de los lentes tipo Google. Bueno, y esto no es gratis, pues, se necesita un presupuesto. ¿Y el presupuesto dónde sale? Pues ese presupuesto sale de la plana directiva. Pues no va a salir usted, no le va a decir a usted como trabajador, mira, tú compras de tus guantes, compras de tu respirador, ¿no? Eso no le van a decir, ¿no? Por ese motivo es que las normas de bioseguridad también buscan comprometer a los niveles directivos, ¿ok? Entonces va a todos los niveles. Y esto es coherente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que habla pues de que esto se aplica a todos los niveles. Y de hecho, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012, indica que la seguridad y salud en el trabajo necesita compromiso desde la dirección. Por eso es que las empresas tienen que establecer una política. Y seguramente ustedes como empresa de servicios de salud, pues tienen una política de seguridad y salud porque así lo pide la ley, ¿verdad? Es firmada además por el director o por el gerente de la institución, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces de la bioseguridad como estrategia de trabajo. Hablemos de el sistema de precauciones universales. Y fíjese, la política de control de la infección establecido por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en 1987, para tomarlo como referencia, menciona lo siguiente. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya encontrado el hospital o clínica, deberán ser considerados potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. ¿Ok? Y yo, ¿cómo sé qué significa DX? Bueno, es que como he trabajado un buen tiempo también con profesionales de la salud, pues yo sé que DX significa diagnóstico. En otros sectores no se utiliza este tipo de simbología. De repente, si me equivoco, por favor, en la terminología médica, con toda libertad, usted póngame echado o póngalo en línea abierta para hacer la verificación correspondiente. Con la información que yo manejo, este diagnóstico. ¿Ok? Entonces, fíjese cómo este documento de referencia, dice pues que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente de ese diagnóstico que tengan, ingreso motivo por el cual hay entrado al hospital o clínica, deberá pues, ser considerado potencialmente infectante y debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Entonces, no podemos confiar, y ojo con eso, a veces de repente las personas más nuevas, o también los más experimentados, ya por exceso de confianza, lo ve bien al potencial paciente y bueno, está sano, pues, y bajamos la guardia, pero no lo sabemos. Acá esta política este de precaución universal así lo manifiesta. Si alguien está yendo a un establecimiento de salud, pues no está yendo porque simplemente quiere ir, ¿verdad? Se supone que se está yendo es porque hay algún malestar o tiene alguna duda. Entonces, potencialmente sí podría, pues, tener algún tipo de infección. De repente no, pero entre sí, no, si está yendo a un establecimiento de salud, pues mejor considero que sí. Es lo que nos dice este sistema de precaución universal. Sí me ha pasado que alguna vez cuando he ido a alguna clínica, ahora que felizmente tenemos la opción de tener EPS, o a un hospital, antes cuando no tenía ese acceso, pues eh, generalmente están bien protegidos, ¿ah? Pero alguna vez sí veo personas que bajan la guardia y no están adecuadamente protegidos, por ejemplo, en tópico. Y a eso es a lo que buscamos con esta capacitación, ¿no? Que usted entienda que es muy importante tener la protección adecuada y obviamente tiene que tener para esto el material, el mobiliario, los recursos que dependen ya de la dirección. Bien,
vamos entrando casi, o estamos en la segunda recta, ¿no? Estamos ya en la segunda recta, así que ya estamos entrando en la segunda recta de capacitación, donde toca hablar y profundizar sobre los principios de bioseguridad, lo que, lo que tocaba hacer en esta sesión. Recuerde que lo que es residuos lo vamos a ver en extenso en la última sesión. Ok. Muy bien, ahora toca hablar de los principios de bioseguridad. Y estos principios se definen de la siguiente manera. Universalidad. ¿Qué significa la universalidad cuando hablamos de los principios de bioseguridad? Significa que toda persona o líquido corporal es potencialmente infectante. Entonces, no debemos imaginarnos, miren, esto de acá es inverso al tema de los abogados. Ya, no hay ningún abogado, ¿no? Entiendo que todos son del área de salud. ¿Por qué? Porque un abogado dice, mientras no se demuestre su culpabilidad, usted es inocente, dice un abogado. Mire, lo interesante digamos, del tema o de aplicar seguridad y salud de trabajo, que es lo que yo veo, es que así como ahora me toca brindar información a profesionales de la salud, otra vez me toca brindar información a profesionales de ingeniería, otra vez me ha tocado brindar información a profesionales del área legal. Pues ellos lo manejan bajo otro enfoque, ¿verdad? Porque ellos también ven seguridad y salud del trabajo, pero desde un punto de vista de las leyes. Entonces, por eso es que le pongo este ejemplo, porque ellos lo tienen bajo otro enfoque. Mientras no se demuestre su culpabilidad, usted es inocente. Pero fíjese que en bioseguridad no es así. Ahí yo no digo, mientras no se demuestre que usted está enfermo, usted está sano. No, ahí no es así. Ahí no es así, pues, porque si no, no me protejo, me confío. Pienso que todos están sanos. Y la bioseguridad, en sus principios universales, la universalidad, dice que toda persona o líquido corporal es potencialmente infectante. Así que no están viniendo solamente a hacer sus pruebas de sangre porque ahí está, los exámenes médicos ocupacionales. Supuestamente la gente que va a hacer hemo no está yendo por una enfermedad, ¿verdad? Los que van a hacer examen médico ocupacional o preocupacional no están yendo por una enfermedad, pero usted le va a sacar sangre. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa tengo que asumir yo en bioseguridad? ¿Que esa persona está sana o que esa persona puede tener alguna infección? Pregunta para ustedes en el chat. ¿Qué tengo yo que asumir cuando una persona va a hacer una prueba de sangre por examen médico ocupacional o por examen médico preocupacional o de retiro? Yo tengo que asumir que la persona está sana porque visualmente yo lo veo sano, ¿ah? Y de hecho no tiene ninguna dolencia. Ni siquiera está estornudando. O tengo que asumir que tiene algún malestar. Y la respuesta que ustedes me dan en el chat es, Es que ay, ese paciente vaya por una enfermedad también, doctor. claro, muy bien a quien está justo Jessica, participando. Jessica Lázaro. Perdón, ¿cómo era su nombre? Jessica Lázaro. Muy bien, Jessica. Lázaro menciona, va a depender si es que va por una enfermedad. Evidentemente, si va por una enfermedad, ahí sí yo tengo clarito que pues sí, evidentemente, si está yendo por un malestar enfermedad, pues sí, sí, pues es lo más probable que tenga infección. De repente no, pero es lo más probable porque no tendría el desarrollo de la enfermedad. Pero si alguien va por un examen médico ocupacional, en realidad está yendo por un tema que su empresa le envía, porque pues es un protocolo preventivo. Sin embargo, la universalidad, que es un principio de bioseguridad, dice que yo debo imaginar que toda persona o líquido corporal es potencialmente infectante. Entonces no me puedo confiar. No, pues es que yo soy del área ocupacional, yo no atiendo a personas enfermas, yo solamente atiendo a personas sanas que vienen para hacerse puede sacarle sangre, ¿no? Porque es una persona sana. Pues no, yo tengo que asumir que ese líquido sí es potencialmente infectante. Quiere decir que de todas maneras tengo que protegerme. Y alguien puso acá, efectivamente, de la protección en usar guantes, alguien acá lo puso. Antes, mínimamente, porque está en contacto directo con la muestra, pero no es solamente eso, ¿no? Catixa bien lo dijo, por eso deben usar guantes, claro, porque efectivamente, eh, presuntamente está sano, pero al contrario, acá yo tengo que decir, presuntamente tiene alguna infección, porque eso es lo que me pide el principio de bioseguridad de la universalidad. Presuntamente tiene alguna infección, entonces, como dice Catixa Juliana Luyo Candela, pues sí, tengo que usar mis guantes, como dice Cruces, Patricia Cruces, puede tener alguna infección y yo no lo sé, de hecho va a salir seguro en esos análisis. Y Lisette Mendoza dice pues que debo asumir que tiene una enfermedad, no es que esté siendo malo, sino que estoy aplicando el principio de universalidad, que parte de los principios de bioseguridad, como dice Catiza, debo asumir que puede tener una infección. Entonces, es muy interesante esto, de verdad es muy interesante lo que nos dice el principio de la universalidad, aunque Lisette Mendoza dice,
Hay enfermedades que son asintomáticas, sí es verdad, ¿no? Si el COVID nada más era asintomático. ¿Cuántas personas con COVID nunca desarrollaron síntomas y sin embargo eran los que más contagiaban? Pues porque justamente por no tener síntomas son los que se movilizaban en la época más crítica y terminaban contagiando a las pobres gente que sí desarrollaba síntomas. Lamentablemente en muchos casos incluso ya con final letal, ¿verdad? Bueno, es un tema que es difícil sacar de la memoria porque es muy reciente. Y sí, pues hay gente que es asintomática. Entonces, el principio de universalidad dice que tenemos que asumir que cualquier persona o líquido corporal es potencialmente infectante. Y antes había un comentario, no vinculado a la pregunta que he hecho, pero que quiero revisar porque me parece que es interesante justo lo que dice Oscar García Chumpitas. Y fíjense lo que dice Oscar García. Oscar García Chumpitas menciona, también nos toca pacientes VIH positivos. Mira qué interesante, ¿ah? Que son postrados con heridas. Qué buen ejemplo, Oscar, qué buen ejemplo. Que son postrados con heridas, úlceras por presión. Hay heridas expuestas y la curación es con mucha precaución, sabiendo el diagnóstico del paciente en el área de tópico. Vaya, qué complicado, Oscar, ¿ah? Ese escenario que nos plantea Oscar es un escenario de exposición biológica absoluta, absoluta, porque es un paciente VIH positivo, ya de por sí tú ya sabes que su sangre puede contaminarte y contagiarte, porque es un fluido corporal, de por sí tú ya lo sabes. Encima tiene úlceras, o sea, tiene heridas abiertas, donde hay sangre expuesta. Qué complejo, ¿verdad? Y qué respeto para ustedes, profesionales de la salud, que tienen que estar expuestos a estos agentes biológicos con esa continuidad, ¿verdad? Está expuesto a un paciente VIH positivo, úlceras abiertas, heridas expuestas, a una curación. O sea, usted tiene que intervenir, necesariamente tiene que intervenir. Entonces acá la bioseguridad pues es al extremo, ¿no? Como bien dice Oscar, con mucha precaución, y esa precaución parte primero de entender y conocer que usted está expuesto, como Oscar claramente lo tiene muy claro porque lo está poniendo tal cual un ejemplo típico de los cuales ustedes se exponen. Y lo otro, complementado con lo que yo acá les estoy mencionando en función a los principios de bioseguridad, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, a lo que dice la Ley de Seguridad y Salud, de poder protegernos, pues, ¿no? De poder protegernos, de tener el respaldo de la dirección, del plan directiva para tener los recursos necesarios para protegernos, entendiendo, pues, que ustedes están expuestos a este agente biológico de manera permanente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Oscar, por el muy buen aporte que pues, muestra claramente pues la alta exposición a la que muchas veces ustedes se encuentran, ¿no? Y más que decir, como alguna vez escuché en una capacitación de salud que tiempo atrás hice también, no, pues si estoy en ese nivel de exposición, mejor me consigo un buen seguro, no, no tanto hago como por ahí, porque eso ya es más correctivo, suponiendo algún caso ya de contagio o de algo peor, sino que más bien va por la prevención, ¿no? Pues ahora que yo sí sé que lamentablemente estoy expuesto al riesgo biológico y además hay base legal peruana y extranjera que me pide que me proteja, pues yo voy a exigir protección, no me voy a proteger siempre, voy a poner siempre mis guantes de bioseguridad, mi mascarilla, mi ropa de protección, no voy a hacer la manipulación correcta, voy a aplicar el procedimiento correcto. Eso, ingeniero, para eso Adelante. debemos de tener las barreras que son nuestros EPPs, nuestros equipos de protección Excelente, personal. excelente. ¿Cómo es su nombre? Jessica Lázaro. Muy bien, Jessica. Sí, como dice Jessica Lázaro muy bien, ahí entra el siguiente punto que justamente vamos a mencionar, que son las barreras. Como hay un agente biológico que usted claramente ya lo tiene identificado, genera exposición, porque usted está expuesto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner algo que evite que ese agente biológico entre en contacto conmigo. Y ese algo que evita que haga contacto conmigo, pues son las barreras, y entramos a hablar del tema de las barreras. Porque estas barreras lo que van a hacer, como dice el segundo principio de bioseguridad, es evitar el contacto con sangre y líquidos corporales contaminados. Ahí entra talla las barreras, ¿verdad? Y las barreras hay de diferentes tipos. Tenemos los guantes de bioseguridad, que es quizás de lo más común que se utiliza, pero no es lo único, ¿verdad? En el COVID, ustedes especialmente, aparte de usar el traje de protección para proteger su indumentaria propia de trabajo, usaban pues la careta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el agente biológico también puede tener salpicaduras, ¿no? Y pues con la careta usted protegía su rostro de que este agente biológico haga contacto, ¿verdad? Eh, en algunos casos usaba incluso protección respiratoria. Bueno, ustedes sí usan el N95, que era la protección respiratoria máxima. Los demás podían usar KN95, pero primera línea, pues sí usaba N95, ¿verdad? Pues porque le da por lo menos un mayor nivel de protección contra los vapores orgánicos
y algunos aceitosos que se generan inclusive. Entonces, pues esas son barreras, hay diferentes tipos de barreras, ¿no? Eh, Inclusive en la etapa crítica del COVID, pues lo que se ponía es que incluso para hacer la atención, aparte de guardar distancia, se ponían unas micas de acrílico para que pues si el paciente habla, por más que esté protegido, pues más protegido todavía, no haya posibilidad o disminuya la posibilidad que el fluido corporal llegue hasta donde usted está. Entonces, efectivamente, hay diferentes tipos de barreras que además forma parte del segundo principio de bioseguridad. Así como el primer principio de la bioseguridad dice la universalidad, usted tiene que asumir que cualquier líquido corporal es potencialmente infectante, también el segundo principio dice la utilización de las barreras, que siempre tenemos que utilizar, como bien se evita Lázaro ha mencionado, evitan el contacto con la sangre y con los líquidos corporales contaminados. Y además, hay otro principio de bioseguridad que es el principio que habla de los medios de eliminación de material contaminado. Esto sí, un poquito que ya recae en el tipo de actividad que yo ejecuto, que tiene que ver con el manejo de los residuos peligrosos contaminados, pues porque, y biocontaminados, pues porque esto ya es la eliminación, ¿no? Y esto, hasta eliminación yo lo voy a mencionar en lo que es principio de bioseguridad, pero ya la forma de aplicarlo lo vamos a ver en la tercera sesión, ¿no? Cuál es la forma correcta de segregar el residuo, de elegir el tipo de cilindro recipiente adecuado y cuál es la legislación que nos pide tener esta clasificación. Entonces, los medios de eliminación de material contaminado involucra que usted deba tener procedimiento de asepsia, antisepsia y dispositivos para hacerlo, pues, ¿no? Para eliminar el material contaminado y aquello que no se puede eliminar, pues obviamente tiene el bisturí y los otros instrumentos que ustedes utilizan para la ejecución de sus trabajos, pues tengan un proceso de asepsia, antisepsia adecuado, ¿verdad? Para que cuando usted lo vuelva a utilizar, ese microorganismo, agente biológico, pueda ser eliminado. Entonces, estos son los llamados principios de bioseguridad, universalidad, utilización de barreras, medios de eliminación de material contaminado. Entonces, sigamos con los principios de bioseguridad porque acá tenemos varias de las cositas que ustedes han mencionado, ¿ah? Acá hay varias cosas que justo es lo que ustedes bien han mencionado. Entonces, los líquidos que se consideran potencialmente infectantes para VIH, HBC, HB, bueno, por favor, ya sabe que no soy médico, VIH lo tengo clarito. Usted me pone que es el HB, el HBC y HB, le agradecería. Sé que son otro tipo de fluidos, usted sabe el nombre técnico específico. Sangre, semen, secreción vaginal son otro tipo de fluidos también, ¿no? Son otro tipo de fluidos que también se puede considerar. Ah, perfecto, muchas gracias. La hepatitis, claro. Hepatitis C, hepatitis B, muchas gracias, claro. Entonces, definitivamente, como dice Lisbeth, pues son diferentes tipos de fluidos y esto puede estar en la sangre y en otros fluidos corporales, ¿no? Claro, VIH, ahora ya entendí, las diferentes tipos de hepatitis pueden estar presentes en sangre, en semen, inclusive en secreción vaginal. Entonces, cualquier líquido contaminado con sangre, miren los principios de seguridad, ¿ah? Eso implica leche materna, qué interesante, ¿ah? Entonces, bueno, la leche materna es un líquido al final, es un fluido corporal porque sale del interior de la mamá, ¿no? LCR, por favor, ya sabe lo que le voy a pedir, póngame por favor ahí qué significa LCR, ¿verdad? De paso que todos aclaramos y recordamos información. Líquido sinovial, líquido pleural, Líquido cefalorraquídeo. perfecto. Gracias, doctor. Líquido, eh, a quien aportó, cefalorraquídeo, que entonces que es el que sale de la cabeza, ¿verdad? Este líquido sinovial, pleural, amniótico, pues, son bastante fluidos los que tenemos en realidad. El líquido peritoneal, pericárdico, ustedes lo conocen mejor que yo, y todos ellos presentes pues en heces, en orina, en la secreción nasal, en el esputo mismo, en el sudor inclusive, mire qué interesante, ¿no? Porque el sudor mismo pues, efectivamente también podría tener algunos de estos líquidos, el vómito, claro, la cantidad que sale dentro del organismo, saliva inclusive. No se consideran potencialmente infectantes excepto si están visiblemente contaminados con sangre. Bueno, si bien es cierto, acá dice no se considera potencialmente infectante, recuerden que por principio de universalidad, nosotros tenemos que asumir que de inicio cualquier líquido podría estar infectado, podría, ¿no? No quiere decir que esté, sino que tiene una potencialidad. Y vamos a hablar un poquito de los mecanismos de transmisión, pero antes creo que había por acá, ya, era Alicia que también me decía del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Muy bien. Existen, pues, diferentes mecanismos de transmisión de estos agentes biológicos a nuestro organismo.
y por tal motivo diferentes niveles de intervención, ¿verdad? Entonces, diferentes formas es como usted lo puede transmitir a su organismo, igualmente también diferentes formas de intervención. Acciones que se puedan implementar para controlar la posibilidad de la contaminación. Y estas acciones, así como hay diferentes mecanismos de transmisión, este nivel de intervención para evitar que usted se contagie o que tenga algún ingreso de este agente contaminante, estas acciones de intervención se pueden dar en la fuente que genera al agente biológico, en el mecanismo de transmisión o también en el trabajador. Entonces tenemos tres formas de cómo poder eh, implementar estos niveles de intervención. En la fuente, pues la fuente es la persona que porta, el portador, pues, ¿no? Entonces usted interviene una persona, como bien pusieron en el ejemplo, que tiene VIH, yo ya sé que tiene VIH, entonces, si yo puedo de alguna forma intervenir a esa persona cubriéndola o haciendo algo que evite que yo me ponga, estoy interviniendo en la fuente. Puede ser en el mecanismo de transmisión, por ejemplo, si usted tiene que sacarle alguna muestra de sangre y eso hay que trasladarlo, ahí está quizás el mecanismo y en el trabajador pues es proteger a la persona, ¿no? Entonces tendrá que ponerse todos sus CPPs, todas las barreras que hemos visto en el segundo principio de universalidad. Entonces, lo que es importante ahora, pero antes déjeme ver que acá creo que tengo un comentario. Muy bien, Oscar García, muchas gracias, Oscar. La fuente es el paciente, pues, ¿no? Porque sí, pues claro. El paciente es el que potencialmente tiene la enfermedad. Bueno, si usted ya sabe que la tiene con VIH, pues con más razón. Y si no la tiene, como hemos visto en el principio de universalidad, pues hay que asumir que podría tenerlo. Bien, lo que mencionaba Oscar, entonces la fuente es el paciente. El mecanismo de transmisión sería pues el material, ¿sí, no? Claro, porque usted va a tomar una muestra, lo que yo le mencionaba de repente de tomar una prueba para análisis, ¿verdad? Como cuando saca sangre para análisis, entonces usted tiene de ella un mecanismo a utilizar y bueno, usted que finalmente es un receptor, pues, ¿no? Y ya le decía que la protección última sería usando las barreras en el receptor. Bien, muchas gracias, Oscar García, por el aporte. Entonces la fuente, como bien mencionan ustedes, Ya, mi vida. por ahí escucho una bebé que está, creo, ya pidiendo su comida, pidiendo la presencia de su madre, entonces ya no falta mucho, por favor, estamos entrando ya al último bloque de información. Vamos a entrar al último bloque de información, por lo menos de esta sesión, ¿ah? Porque recuerden que todavía tenemos dos sesiones más donde vamos a seguir tocando temas vinculados a la bioseguridad. Hoy día nos hemos procurado enfocar a los conceptos y luego ya vamos a ir profundizando en las siguientes sesiones y al final vamos a ver los residuos. Entonces, la fuente es la puerta de salida, ¿no? De este agente biológico y tiene que ver, por ejemplo, con la ubicación física, ¿no? Reservorios, paciente, ¿no? Que principalmente es lo que más fácilmente identificamos, secreciones, tejidos también, ¿no? Material contaminado. Vías de transmisión, pues puede ser la misma sangre del paciente, vías respiratorias del paciente, piel o tejido del paciente, un tejido del paciente podría ser vía de transmisión, secreciones, claro está, intestino del paciente, bueno, imagino que alguna intervención, por ahí he escuchado, cuando tienen que hacer este tipo de intervenciones o cirugías, pues podrían usted retirar seguro parte de ello o hacer una prueba para biopsias, entiendo, y entonces podría tener exposición o contacto con este intestino del paciente, ¿no? Otra vía de transmisión, medios o cultivo de microorganismos, que también los hay, como lo que yo le explicaba cuando hacemos análisis en placas Petri, ustedes también lo hacen seguramente a nivel de laboratorio. Entonces son diferentes vías de transmisión por donde también eh, podría ser puerta de salida para el microorganismo o agente contaminante. Mecanismos de transmisión los hay muchos, ¿no? Percutánea, como lo que principalmente hemos podido identificar, que tiene que ver pues con usted sacó muestra con una aguja y esta aguja puede hincarle usted, puede generar una herida, puede generar una salpicadura. Probablemente este mecanismo de transmisión sea uno de los más comunes, la percutánea parenteral, pero también está la tos estornudo, que era pues en el caso del COVID, por ejemplo, la principal, ¿verdad? Usted sabe que en el COVID el principal mecanismo de transmisión fue por estornudo, y no solamente por estornudo, más abajo también habla de salpicadura, ¿no? Porque por solo hablar estas gotículas que emitíamos también podía contagiar a la persona. En algunos casos también este contacto directo. Yo sé que no todas las enfermedades se transmiten por contacto directo, pero sé que algunas sí, ¿no? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, cuáles sí, cuáles no. Entonces es otro mecanismo de transmisión, salpicaduras, pues,
Es lo que yo le decía, en la época de COVID pasó, pero no solamente es con el COVID, otro tipo de materiales también, la misma saliva de la persona o salpicadura de otro agente, de otro tipo de fluido corporal, podría también ser un mecanismo de transmisión. Y las manos, ¿no? Increíblemente las manos, porque pues resulta que las manos, en el COVID también lo habíamos identificado así, son uno de los mecanismos de transmisión más fuertes y potentes. ¿Y esto por qué? Pues porque usted coge tantas cosas durante el día y peor aún, en la actividad que ustedes realizan, ustedes puede que cojan materiales biocontaminados y podría darse un tipo de contaminación indirecta, que yo recuerdo que en la época del COVID mucho conversábamos en las capacitaciones de esto, ¿no? Usted es verdad, mientras hace la intervención, probablemente está con los guantes de bioseguridad y el resto de indumentaria. Pero yo le menciono algo. ¿Existe acaso una forma correcta de sacarse sus guantes? ¿O simplemente me los saco, los rompo y los descarto? Porque ahí podría haber también contaminación cruzada, ¿verdad? Si la forma de retirarse los guantes no es la correcta y usted tiene contacto con su palma, con la palma del guante, no vamos a decir que siempre va a pasar, ¿no? Probablemente la probabilidad sea baja, quizás, pero mientras existe una probabilidad, pues hay que tener la máxima atención sobre ello, porque eh, podría haber contaminación cruzada y al final usted termina con el microorganismo en la mano. Entonces, de esa manera, lo correcto es tener una forma adecuada de tirarse los guantes para evitar este tipo de contaminación. Y por supuesto, lo que funcionó en el COVID sigue funcionando en todo tipo de actividades laborales y especialmente en la de ustedes, el lavado de manos permanentes, ¿no? Como ustedes bien lo saben. Bien, acá tengo dos aportes muy interesantes que quiero comentar, ahora que está hablando de las manos. Lisette Mendoza, Lucena me menciona. La tos es un mecanismo de transmisión de cualquier enfermedad respiratoria, como por ejemplo la tuberculosis, sí, pues Lisette, claro. Así como el COVID fue una de las principales, en este caso el estornudo, pues la tos, eh, claro, es un mecanismo de transmisión, inclusive tuberculosis. Mire que antes del COVID, cuando alguien estaba resfriado, nadie se cuidaba, pues prácticamente alguien resfriaba en un lugar, resfriaba a todos, ¿se acuerdan? Y casi lo mismo pasaba con la tos, pero muy bien lo que dice Lisette Mendoza, esto hasta podría terminar en tuberculosis. Entonces, si alguien ya tiene una tos no tan simple que le está generando complicaciones, pues claro, tienen que ir a atenderse. Bueno, ustedes son los que los atienden al final. Yo me toca decir las capacitaciones cuando son eh, alumnos de otro tipo de formación, pues de que tienen que tener conciencia de que si identifican estos síntomas, tienen que irse a atender. Al final ustedes son los que los intervienen. Entonces, sí, pues tiene razón, dice, es un mecanismo para cualquier enfermedad respiratoria. Y qué bueno que menciona que existe una forma correcta de retirar los guantes. Entonces, cuando hablamos de procedimientos más tempranos, pues hablamos de eso, ¿no? De que la forma como usted aplica la bioseguridad ya tiene que estar documentada. Si usted ya tiene un procedimiento ya definido de cómo retirarse los guantes, pues bienvenido sea, es la forma que hay que aplicarlo siempre para evitar la potencial contaminación cruzada. Geraldine Francia también hace mención a esto, donde pues Geraldine Francia me menciona que sí existe una forma correcta de quitarse los guantes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Si ustedes lo tienen claro y se aplica siempre, pues por lo menos estamos evitando, ¿no? Evitando ese mecanismo de transmisión que también podría ser a través de las manos. Pues para evitar la salpicadura, la barrera generalmente usar la careta facial, el contacto directo, mantener distancia, entonces estornudo, la mascarilla. Y para la percutáneo parental, que son pinchazos, pues es hacer la manipulación correcta, porque ahí yo les mentiría decirle que use un guante adecuado, menos en su actividad donde ustedes tienen que manipular, y para manipular usted necesita cierto nivel de sensibilidad, entiendo, y de alta manipulación, entonces los guantes, estos que ustedes usan tipo quirúrgico, pues entiendo son los correctos para ustedes, pero no le protege para nada el pinchazo, entonces el pinchazo usted se protege a través de la correcta ejecución de la intervención, ¿no? De la manipulación correcta del material, así que ahí va más por una aplicación correcta del procedimiento. Muy bien, vamos a ver ahora lo vinculado a la puerta de entrada cuando hablamos del trabajador. Entonces, cuando hablamos del trabajador, ¿cómo ingresa al trabajador, a nosotros? ¿Cómo es que estos agentes biocontaminados pueden ingresar a nosotros? Fíjese, puede entrar a través de la piel. O sea, ya hablamos, y usted también lo ha mencionado, que existe pues una generación de esta gente que puede estar en el paciente o en la persona. Hay un medio de transporte que puede ser en las jeringas, en el material de intervención también el estornudo, en el resfrío, en los fluidos. Perdón, el estornudo en los fluidos, ¿no? Y al final a nosotros, al trabajador, ¿cómo entra? ¿Cuál es la puerta de entrada para que este material biocontaminado ingrese? Pues a través de la piel. Si alguien de ustedes, cualquiera, tiene una herida, por ejemplo, abierta, ¿no? Tiene alguna abrasión, ¿no? De repente, pues obviamente ustedes son profesionales de la salud, pero también en los días que están de descanso, pues
seguramente muchos de ustedes juegan algún deporte, fútbol, vóley y otra cosa, y claro, es natural que tienen un raspón, una abrasión, es natural eso que suceda, y luego tiene que ir a hacer una intervención y pues lamentablemente estamos más expuestos. Usted termina estando más expuesto porque ya prácticamente la puerta de entrada la abrió. Tiene una mayor facilidad para que un agente contaminante, en este caso biocontaminado, pueda ingresar, pues, ¿no? Una dermatitis también, pues, porque usted lo sabe mejor que una infección de la piel, pues ya genera mayor sensibilidad y posibilidad de ingreso de un contaminante biológico. Pero no solamente es a través de la piel es uno de los más importantes, pero también puede ser a través de la mucosa oral, ¿verdad? O sea que esa mucosa que tenemos acá en la boca también puede ser forma de ingreso. Mucosa conjuntival, entiendo que esa es la de los ojos, ¿verdad? Es la de los ojos. Eh, la nasal, inclusive, que comúnmente no se llama mucosidad, ¿no? Bueno, un poco nomás le llaman, ¿no? Comúnmente, es la mucosa nasal. Eh, o también puede ser a través de la vía respiratoria, entiendo esto por inhalación, ¿no? Algún tipo de agente biocontaminado que por algún motivo usted lo puede inhalar, ¿no? Por descomposición del material biocontaminado, ¿no? Por generación de vapores del material biocontaminado. Entonces usted podría también inhalarlo y a través de la vía respiratoria eh, ingresar este contaminante a nuestro organismo, ¿no? Y generarle finalmente algún tipo de daño posterior. Y también está la vía digestiva, seguramente más difícil, ¿ah? Pero yo le voy a comentar casos, lamentablemente sí podría pasar. Fíjese, bueno, yo trabajo en seguridad y salud de trabajo, por tal motivo interactúo mucho también con profesionales de la salud, con enfermeras, con médicos. Y me ha tocado más de una vez que me cuenten, y ahora que he hecho pues, una maestría donde también he tenido muchos compañeros médicos, eh, y enfermeras, me ha tocado que me comenten que cuando estaban en su época de alumnos, no sé si a ustedes les habrá pasado, cuando iban a hacer estas pruebas que ustedes hacen, donde tienen pues que ir a la morgue, ¿no? Para trabajar con cuerpos vivos, porque la verdad las cosas es que la única forma de aprender es en intervención real, o sea, ustedes evidentemente se forman en la teoría, pero luego tienen que hacer práctica, y la práctica la única forma de hacerlo es con un cuerpo real, pues no una maqueta, efectivamente yo sé que ayuda, pero no es lo mismo que un cuerpo real. Entonces, cuando ustedes hacen estas pruebas con cuerpos vivos, a mí me contaron algunos profesionales de la salud que en su época de estudiantes, mientras estudiaban para su examen, iban revisando el cuerpo y haciendo las intervenciones, llevaban ahí su refrigerio. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿ah? No lo sé. Les comento lo que a mí me han comentado. Eh, o sea, llevaban su sanguchito, llevaban su cafecito. Evidentemente, los que no son profesionales de la salud les puede parecer un tema un poquito macabro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque evidentemente no cualquiera puede desarrollar esta noble profesión de medicina, ¿no? De verdad que tiene que tener un enorme espíritu de colaboración, ¿no? Y también ¿no? Poder hacer estas cosas, pues, ¿no? De estar cerca de un cuerpo humano y hacer estas cosas que mencionaron este, los doctores que me dijeron esto, ¿no? No sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero ese, por ejemplo, es una potencial entrada por vía digestiva. ¿Y cómo? Pues podría ser por vía indirecta. No digo directo, porque tu sándwich no está contaminado. Pero si tú destapas un sándwich, generalmente con algo que más tiempo vas a tener que comerlo. Supongo que un líquido tiene menos tiempo de posición, porque está cerrado y tú lo tapas, pero un sándwich no. Si tú comes un sándwich, otra cosa, una galleta, en un sitio donde estás haciendo intervención, que no se debería, porque puede haber contaminación cruzada hacia el paciente también, por cualquiera que fuera el motivo, pues la generación de vapores, fluidos que estén en el ambiente, finalmente podría terminar contaminando el alimento y al final por vía digestiva, terminar contaminando. Entonces sí es posible, seguramente menos probable, seguramente, pero sí es posible, sí es posible. No, no es algo que podríamos descartar. O un material contaminante que llegue, que sea un reservorio de agua que usted tiene y luego quiere esa agua, pues no solamente ustedes como profesionales de la salud que aplican los procedimientos, sino la comunidad inclusive podría verse afectada. ¿Ok? Entonces, existen diferentes puertas de entrada. Ustedes bien me han mencionado también desde eh, el generador, ¿no? La persona que puede tener la enfermedad potencialmente, el medio de transporte, inclusive en el trabajador que ya es el receptor. Tenemos diferentes puertas de entrada a través de las cuales puede ingresar estos agentes contaminantes. Bien, esta primera sesión vamos a llevarla hasta lo que es los métodos de seguimiento y control, ¿verdad? Seguramente en la siguiente clase vamos a poder profundizar ya sobre este punto,
ver con más detenimiento todo lo que involucra los métodos de seguimiento y control con mucho más profundidad. Y en la última clase enfocarnos ya netamente en los residuos. O sea, que esto va un poquito que va en orden, ¿no? Primero entramos a la base legal, revisamos un poquito normativa extranjera, normativa internacional, normativa peruana de seguridad y salud del trabajo, revisamos los diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Nos enfocamos en el riesgo biológico, vemos los principios universales que justamente la OMS dicta referente al riesgo biológico, vemos los diferentes medios de cómo este puede partir en el origen, en el medio de transporte, en el receptor, ¿verdad? Y de esa forma vamos llevándolo en un orden, ¿verdad? El desarrollo de cómo este riesgo biológico nos puede afectar. Entonces, en esta etapa, la última del día de hoy, claro está, en los últimos 15 minutos que nos quedan, y seguramente 10 porque luego voy a dar unos últimos 5 minutos para hacerle algunos comentarios, escuchar algunas apreciaciones de repente si las hubiese, pues vamos a hablar de los métodos de seguimiento y control y luego en la siguiente sesión ya vamos a profundizar en ello. Bien, entonces como ya tenemos claro que existe pues diferentes formas a través de las cuales puede entrar este microorganismo en nuestro cuerpo y lamentablemente enfermarnos, pues ahora tenemos que hablar de esos métodos que existen para hacer seguimiento y controlar, pues finalmente ese ingreso. Y estos métodos, así como lo hemos revisado, que la forma de ingreso puede ser en la fuente, en los mecanismos de transmisión o en el trabajador, pues estos métodos también van en la fuente, también van en los mecanismos de transmisión y también van en el trabajador. Yo voy a mencionar ahora algunos de estos métodos, seguramente explicándolos, pero también los invito a que en el chat, seguro va a ser una de las últimas participaciones, ustedes también me pongan otros métodos que conozcan para poder intervenir, dar seguimiento y control en la fuente, en el mecanismo de transmisión o en el trabajador. ¿Ok? Bien, vamos a empezar entonces por revisar los métodos de seguimiento y control en la fuente. Y evidentemente, la fuente, pues muchas veces la persona, podría ser una muestra también de persona, una muestra biológica. Eh, Normas de asepsia y antisepsia, que entiendo tiene que ver con la higiene, desinfección del paciente o de la muestra, ¿verdad? Eh, Conocer y aplicar el panorama de riesgos, quiere decir que yo tengo que conocer claramente a qué riesgo me expongo y en función al nivel de riesgo que me expongo, usar el nivel de protección adecuado, porque no es lo mismo que yo sepa que voy a intervenir a un paciente que tiene VIH, como bien en la participación se ha comentado, a que yo sepa que simplemente voy a atender un paciente eh, que pues viene por un corte que ha tenido, pero no tiene VIH. Igual tengo que protegerme, pero seguramente que el nivel de protección con el que tiene VIH confirmado tendrá que ser un poquito mayor, un poquito más extremo, incluso en la aplicación. Todo tiene que ser con alto cuidado. Pero usted ya tiene la información porque ya tiene panorama de riesgos a lo cual se expone, pues entonces podrá hacerlo de una manera más adecuada. Por eso es importante conocer y aplicar el panorama de riesgos. También es importante realizar visita de inspección, informe de incidentes. ¿A qué se refiere con esto? Pues como acá estamos hablando de la fuente, las inspecciones son una herramienta fundamental para detectar situaciones de riesgo futuras. Por ejemplo, usted hace una inspección a un centro de intervención, seguramente ustedes tienen una sala de intervención, un lugar de intervención, y usted puede ahí verificar si las condiciones del lugar brindan las garantías para que usted pueda hacer una intervención con garantía o una intervención con seguridad de que va a respetarse todas las normas de asepsia, va a tener todos los mecanismos de desinfección adecuados, ¿verdad? Por eso es importante hacer las inspecciones periódicas. Y los informes de incidentes tienen que ver con desvíos que han sucedido en algún momento. Por ejemplo, alguien se pinchó. Eso debería llevar a un informe de investigación de incidentes para encontrar la causa raíz de por qué se pinchó y así establecer medidas correctivas. Eso es lo que hacemos en la industria. Cada vez que alguien tiene algún accidente o incidente, hacemos una investigación y buscamos acciones correctivas o preventivas. Eh, Alguien tuvo un pequeño corte con el bisturí porque por cualquiera que fuera el motivo no hubo una buena manipulación. Habría que hacer una investigación de incidentes para verificar cómo pasó, cómo fue, hay algún historial de que un paciente que llegó terminó contagiando a alguien. Bueno, en tiempo del COVID sí pasó, ¿ah? Entonces habría que investigar qué falló, ¿no? Eso es lo que buscan los informes de incidentes. Entonces, estos son controles en la fuente. ¿Usted conoce acaso otros controles en la fuente? Si es así, por favor, le invito a que lo ponga en el chat.
Bien, también tenemos controles en los mecanismos de transmisión. Y si el mecanismo de transmisión tiene que ver, por ejemplo, con la toma de una muestra, ¿verdad? Usted toma una muestra, usted saca sangre, lo pone en un recipiente, usted toma una muestra porque recibe muestras de orina, recibe muestras de heces, ¿no? Hace biopsia y toma muestras de tejido humano. Entonces, en el mecanismo de transmisión, cuando hablamos, por ejemplo, de las muestras, que son uno principal el mecanismo de transmisión, ahí tenemos que aplicar la norma de bioseguridad al máximo. Quiere decir que usted tiene que tener sus barreras al máximo, tiene que haber sido entrenado como lo está haciendo ahora, tiene que contar con todas las facilidades que da la dirección de la empresa en términos de equipo de protección, en términos de capacitación como lo que está haciendo ahora. Entonces, si lo tiene de esa manera, usted puede aplicar la norma de bioseguridad. Entonces, el mecanismo de transmisión, probablemente una de las mejores formas de poder protegernos es aplicando pues las normas de bioseguridad. También haciendo la vigilancia del accidente de trabajo. ¿Qué quiere decir? Pues si alguien en algún momento eh, pasó por el tema o tiene alguna experiencia en el centro laboral del accidente de trabajo, pues esto tiene que mantenerse en seguimiento permanente, en seguimiento constante. Aunque yo más me inclinaría por inspección como una herramienta preventiva de la fuente. Lo que es mecanismo de transmisión, que usted aplique la norma de bioseguridad, creo que es lo más adecuado en lo que refiere por lo menos a la ejecución operacional. Mientras que la investigación de accidentes como tema de control, pues por supuesto que nos ayuda porque nos da información de qué falló y a través de esa falla encontrar medidas de control. Por ejemplo, lo que yo le decía, me corté, ¿qué falló? Me pinché, ¿qué falló? Entonces, a través de eso, tanto en las inspecciones, en los informes de incidentes, como en la vigilancia del accidente de trabajo, yo puedo establecer acciones correctivas. Y con esas acciones correctivas disminuir la posibilidad que la puerta de entrada, que puede ser en fuente, mecanismo de prevención del trabajador, se abra, ¿no? Y en el trabajador, pues usted como bien me dijo, principalmente hablamos del uso de las barreras. Entonces, si hablamos del uso de las barreras, generalmente estas barreras están vinculadas al uso del EPP. El EPP significa equipo de protección personal. Entonces, en el trabajador es verificar el uso del EPP, el uso del equipo de protección personal. Evidentemente también ayuda el estado inmunológico, ¿verdad? Que es la vacunación. Pues porque para la cantidad de exposición y carga biológica con la cual ustedes laboran, como bien lo han mencionado a lo largo de la capacitación, pues aparte del uso del EPP como barrera de protección, pues también es importante su estado inmunológico, ¿no? Seguramente que ustedes tienen un programa de vacunación mucho más estricto que los que trabajamos en otros sectores, pues porque la exposición biológica de ustedes es mayor. Entonces es muy importante seguir adecuadamente este estado inmunológico y estos programas de vacunación. Otro punto importante en el trabajador son los exámenes de laboratorio para verificar constantemente que los parámetros en sangre y otros fluidos, orina y demás, pues están correctos, no hay ninguna alteración que pueda llevar a un nivel de alerta. Yo entiendo que ustedes tienen pues un proceso de seguimiento, ¿no? Seguramente, de hecho que es así, que el sector salud tiene todo un proceso de seguimiento, examen de laboratorio, e importante en el capacitador, y de hecho lo que estamos haciendo ahora, hoy día, en este momento, pues es parte de uno de estos métodos de seguimiento y control, pues son las capacitaciones, ¿no? Porque yo le decía en la introducción, ahora que estamos prácticamente ya terminando el curso, por lo menos en la primera sesión, yo le decía en la introducción de que, si bien es cierto, mi expertise técnico es en seguridad y salud en el trabajo, en todos los sectores, pues los conceptos propios de salud son los que manejan ustedes, de tal forma que terminología médica, pues ustedes muy bien han aportado aclarando algunos conceptos, pero lo que yo busco es encauzar ese conocimiento que ustedes ya tienen hacia la prevención de riesgos vinculados en este caso a riesgo biológico. Por eso es tan importante la capacitación. Y hoy día hemos hecho una parte, pues nos falta todavía ver muchos más temas cuando profundicemos esto referente a cómo prevenir, ¿no? Cómo evitar que este agente biológico que lamentablemente sí nos expone, pues termine infectándonos y generándonos un daño de enfermedad. Muy bien, vamos a ver una última diapositiva para luego entrar a los últimos minutos de interacción con ustedes, ¿ok? Patologías que son transmisibles, ¿no? Este es un tema que pues, para ustedes, para el cierre, es como su día a día prácticamente. Patologías transmisibles, donde pues mecanismo de transmisión y de enfermedad vigilar son las siguientes. Por ejemplo, percutáneo parental, mecanismo de transmisión, enfermedades que requieren especial vigilancia porque son patologías que son de fácil transmisión, son transmisibles, son la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, sí, pues,
lamentablemente fácil de transmitir por vía percutáneo parental. Si algo de lo que está puesto acá requiere algún refuerzo, profundidad o usted necesita hacer una aclaración, bienvenido sea, por favor, en estos últimos minutos. Existen otro tipo de mecanismo de transmisión como el respiratorio, donde pues la enfermedad a vigilar, porque por el medio respiratorio es de fácil transmisión, tenemos la difteria, meningitis, meningocócida, si lo pronuncio mal, por favor, con toda libertad me corrige, infección por neumococo, el TBC, pues entiendo que es así la tuberculosis, el sarampión y cólera, este tipo de enfermedades a vigilar, son de transmisión respiratoria. El mecanismo de transmisión acá es respiratorio. Entonces, ¿qué estamos mostrando acá? Que los diferentes mecanismos de transmisión que hemos revisado en el curso, pues son dados por diferentes enfermedades, porque todas son distintas, que requieren una vigilancia especial, pero cuyo principal medio de mecanismo de transmisión son lo que estamos mostrando acá. Ahora hemos visto el respiratorio, ¿no? Bien, también existe la entérica. Entonces, mecanismo de transmisión entérica, que es por medio fecal u oral, enfermedades a vigilar porque podrían transmitirse fácilmente por este mecanismo. Tenemos la hepatitis A, la enfermedad por la salmonela e inclusive cólera también, ¿no? Que también sea por medio respiratorio, también entérico, ¿verdad? Algunas enfermedades, ustedes lo saben muy bien, pues tienen mecanismo de transmisión más de uno, no solamente uno. Hay enfermedades que también se pueden transmitir por contacto directo. Cuando hablamos del contacto directo, hablamos pues de la piel, ¿no? ¿Qué enfermedades a vigilar son importantes considerar en este grupo? Pues la sífilis, la infección gonocócida, infecciones por cocos gram positivos, eh, escabiosis, periculosis o en mucosas conjuntivitis, todas estas se transmiten por contacto directo de la piel. O sea, este es el mecanismo de transmisión y también a su vez, pues la enfermedad que se tiene que vigilar. Inclusive por artrópodos. Los artrópodos son estos, bueno, algunos son insectos, no son insectos, artrópodos hay arañas, pues, pertenecen a los arácnidos, pero en general son artrópodos. Están estos mosquitos, ¿no? Los mosquitos, pues que son los que transmiten generalmente en climas muy cálidos enfermedades bastante lamentables como el dengue, ¿no? Entonces, artrópodos también pueden ser mecanismo de transmisión, porque ellos transmiten enfermedades a vigilar como son el paludismo, la fiebre amarilla, muy común pues en las regiones más cálidas del Perú y en otros países como Brasil, el dengue, que generalmente se da en áreas endémicas, ¿no? Entonces, como estamos revisando ahora, existen diferentes mecanismos de transmisión que al final terminan pues en enfermedades que tienen que vigilarse porque ya está definido que estos mecanismos que ahora hemos mencionado son principalmente por las cuales estos podrían contagiarse y efectivamente son muchas más que simplemente el COVID-19, ¿no? En este caso iría en respiratorio, pero tenemos muchas más y con diferentes mecanismos de transmisión. Muy bien, entonces voy a dejar de proyectar para interactuar unos últimos minutos con ustedes, ¿ok? Voy a dejar de proyectar para interactuar unos minutos finales con ustedes. Entonces voy a dejar de proyectar para en estos últimos minutos, de repente conversar un poquito de lo que hemos revisado a lo largo de la capacitación. Entonces, primero tener claro de que el riesgo biológico existe, ustedes están expuestos al riesgo biológico, definitivamente están expuestos, y están bastante expuestos además, porque ustedes hacen pues intervenciones eh, permanentes, ¿verdad? Ustedes hacen intervenciones constantes, de hecho es parte de su actividad. Entonces, a veces, a mí me pasa en otros sectores cuando damos estos entrenamientos, por la continuidad de la actividad, lo tomamos como algo natural y normal, porque al final es mi trabajo. Y, como se dice, bajamos la guardia. Entonces, con un entrenamiento como este, queremos volver a levantar la guardia, volver a ponerla alta, porque entendemos que eso es la bioseguridad, protegernos a nosotros de estos agentes, ya los hemos revisado, que nos puede generar daño. Yo les he contado ya experiencias propias donde lamentablemente personal mío fue afectado también. Ustedes me han comentado casos de alta exposición, como usted me dijo lo del VIH, pues clarísimo, ¿no? Alto nivel de exposición al agente biológico. Y entonces es lo que buscamos en esta primera sesión, ¿no? Revisar un poquito los conceptos que hemos visto, los principios universales, la legislación peruana,
para tener más herramientas, para entender que es importante identificar el riesgo biológico con el cual usted trabaja, y más importante que identificarlo primero, que es lo que hemos visto en esta primera sesión, en base a la normativa nacional e internacional, es poder aprender a controlarlo. Es lo que vamos a desarrollar con mayor detalle en la siguiente sesión con más ejemplos, ¿no? Cómo esto que ahora yo ya lo identifico, entiendo que es parte de un conjunto de riesgos, porque recuerde que usted no solamente está expuesto a riesgo biológico, usted también está expuesto a riesgo ergonómico. Por ejemplo, yo me imagino a alguien que hace una intervención quirúrgica, tiene que estar de pie porque no se sienta y después hace otra continua y otra, pues está sometido a un riesgo ergonómico. También está psicosocial porque hay una presión por el tiempo y porque tiene que salirle bien lo que está haciendo. Muchas personas confían en quien hace la intervención. Entonces, hay varios riesgos ahí vinculados, ¿verdad? Por tal motivo, existe una serie de riesgos, pero en esta capacitación en particular nos enfocamos a biológico porque efectivamente ustedes están más expuestos a riesgo biológico. ¿Ok? Y pues los diferentes mecanismos a través de los cuales esto puede abrir una puerta para que nos contagiemos, y por eso es que hemos revisado a lo largo de la capacitación, eh, especialmente en la última parte, algunas formas de cómo esto podría controlarse, lo cual vamos a profundizar en la siguiente sesión. Por ahora hemos terminado con la primera sesión, por lo cual yo les agradezco mucho por su participación y por y por su atención, y especialmente también por las consultas y el buen aporte que ha tenido el grupo. Si alguien tuviera algún comentario o aporte adicional, bienvenido sea. Queda abierto el micrófono en los últimos minutos. Si no, pues conmigo eso sería todo de mi parte en esta primera sesión. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muy bien, entonces, si es así, nos encontramos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero, y muchas gracias por la capacitación, que ha estado bien clara las clases. Gracias, muchas gracias.